por su asistencia. Muchas gracias, Clemencia, muy amable por la introducción. En primer lugar, quería dar un saludo a los profesores invitados, a los panelistas y pues, naturalmente al público en general por participar de este foro tan interesante y tan esperado por muchas personas. Gracias por aceptar la invitación, sobre todo ustedes que han estado con una agenda relativamente ocupada estos días. Vamos a hablar un poco de fracking, pero fundamentalmente en su componente de licencia ambiental y proyectos pilotos de investigación integral. No tanto desde el punto de vista de la técnica, un poco más desde esa parte ambiental y social. Esto es como parte de las iniciativas que hemos tenido desde la Sociedad Colombiana de Geología y Divulgación Científica, que hemos estado hace algunas semanas, en esta cuarentena. Antes de presentar los invitados, quisiera muy brevemente mostrar la estructura del foro para que nos funcione bien y sea, digamos, bastante fluido en términos de la participación de los panelistas. Primero les voy a plantear a los panelistas una pregunta genérica para que puedan desarrollar su idea inicial en unos 5 o 8 minutos, cada uno con posibilidad de si desean. Después, en una segunda fase, realizaré una serie de preguntas o cuestionamientos para que sean respondidos o comentados por los panelistas en el orden que deseen, en intervenciones un poco más cortas, de máximo 3 minutos, y para que puedan dar contrapreguntas si desean hacerlos. Después seleccionaremos algunas preguntas del público y algunas posibles intervenciones del público al final, y ya al final pues unas conclusiones finales de parte de los panelistas y unas conclusiones finales. ¿Vale? Voy a compartir mi pantalla para presentarles a los panelistas. Bueno, este es un esfuerzo fundamentalmente de la Sociedad Colombiana de Geología, pero nosotros naturalmente estamos vinculados con la Universidad Nacional de Colombia. Por tanto, la Universidad Nacional de Colombia también es partícipe de esta iniciativa. Vamos a hablar sobre los proyectos PPII, la licencia social y el desarrollo sostenible, caso del fracking en Colombia, apoyado no solamente por la Sociedad Colombiana de Geología, sino también por el Grupo de Estudios Tectónicos, que es el grupo que dirigimos nosotros en la Universidad Nacional. Nuestros invitados, como suele decir Clemencia, son invitados de lujo. Tenemos al profesor, que no se ve bien, el profesor Pedro Nel Benjumea Hernández, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Facultad de Minas, exdecano de la Facultad de Minas, ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional, una maestría en ingeniería y un doctorado en ingeniería también, y justamente hizo parte de la comisión de expertos que el Consejo de Estado comisionó a la Universidad Nacional para hablar de este asunto de los pilotos, de los proyectos pilotos para el fracking. Tenemos de invitado muy especial al profesor John Cerón, vicepresidente técnico de Suba Energy. El profesor Cerón es originalmente ingeniero civil, tiene un máster en geofísica y un doctorado en geología también. Tenemos también como invitado al profesor Germán Prieto, de la Universidad Nacional de Colombia, en su sede central Bogotá. Tiene su pregrado en geología en la Universidad Nacional, un máster en ciencias de la tierra y un doctorado en geofísica. Y tenemos finalmente como invitado muy especial a el profesor Julio Fierro Morales, de la Universidad Nacional de Colombia y del IDEA, y perteneciente a la Corporación Geoambiental Terrae. El profesor Julio es geólogo y tiene una maestría también de la Universidad Nacional. Entonces, son muy bienvenidos, profesores. Voy a comenzar entonces. César, ¿tú tienes presentación? No, solamente iba a mostrar eso, Clemencia. Ah, sí, porque es que la gente está preguntando por una presentación, pero no hay presentación todavía. No, no hay presentación. Creo que ya dejé de presentar mi pantalla, todavía lo estoy presentando. No, solamente te vimos a ti todo el tiempo. ¿Nunca vieron mi presentación?
No, Bueno, no. no, simplemente estaba mostrando las fotos de los invitados, así que realmente era eso lo que les quería mostrar, es que les quería hablar. Ahora vamos a comenzar el foro, como dije originalmente. Voy a comenzar con una pregunta orientadora general, genérica, para que los panelistas, en el orden que deseen responder, utilicen entre 5 y 8 minutos más o menos para desarrollar esta idea general que les voy a plantear. Y yo quería justamente comenzar este foro con un titular de la revista Portafolio de ahora del 14 de abril pasado. Un titular bastante fuerte, me parece, que dice catedráticos de la Universidad Nacional divididos en torno al fracking. Y en la reflexión yo diría que es fácil comprender esta dicotomía en la sociedad, puesto que circula exceso de información muchas veces con muy poco sustento científico y donde fácilmente se expresan opiniones con muy poco rigor académico. Pero yo quisiera comprender esta dicotomía justamente desde la academia, donde se tiene acceso a los datos, a los informes técnicos y se pueden analizar las experiencias también de otros lugares del mundo. Al final del día uno se pregunta si el desarrollo eventual del fracking realmente revolucionará la economía de Colombia de una manera notable o realmente tiene tal capacidad devastadora como es presentada de la otra orilla de pensamiento. O mejor aún, tal vez sea posible encontrar un balance razonable y beneficioso para el país. Yo abro con ese cuestionamiento para que los profesores puedan desarrollar sus ideas libremente. ¿Quién desea comenzar, profesores? Yo sugiero que comience el profesor Pedro Nel, porque él justamente hace parte de esa comisión de catedráticos de la Universidad Nacional a la que hice referencia en el titular de la revista Portafolio. Pero puedes comenzar tu intervención. Me tocó conectarme en el celular, que sí estaba muy mala la red. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, sí te escucho. Ah, bueno, pues yo puedo comenzar. Bueno, no, con respecto al comentario de la revista, pues yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. En un espacio universitario hayan diferentes opiniones, diferentes formas de ver las cosas y también diferentes formas de abordar metodologías de trabajo y lo demás. Entonces yo creo que esa noticia, en lugar de ser pues mala como algunas personas pensaron, es absolutamente favorable, ¿no? Y es lo de esperar. Bueno, yo sí quería, César, si tengo los 8 minutos de hablar pues del tema que nos trae, quisiera pues como expresar mi posición frente a los proyectos piloto de investigación integral. Sí, empiezo por ahí. Bueno, primero me salté un poco, que es darle pues las gracias por la invitación, felicitarlos por una iniciativa pues tan exitosa, ¿no? Lo que nos presentaban ahora es increíble como una comunidad es capaz pues de estar tan comunicada y estar aprovechando también el tiempo pues y académicamente esta jornada. Entonces yo quiero felicitarlos pues, por toda esta iniciativa. Entonces procedo como a un poco a mi posición con respecto a los pilotos. Yo creo que el fin último de los pilotos es poder valorar los riesgos asociados al fracking en un territorio específico. Yo creo que eso es lo fundamental. Entiéndose por valorar es determinar la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos y la gravedad de las consecuencias de que se materialice. Yo creo que por ahí es como la discusión, ¿no? Más que ponernos pues ahora a hablar de los pilotos, de la ley, del decreto, todo eso. Yo creo que ese es el espíritu, ¿no? Con respecto a los riesgos asociados al fracking, son bien conocidos. Los más discutidos siempre han sido los riesgos sobre el medio ambiente, sobre el recurso agua, el riesgo de sobreexplotar los recursos de agua, de causar estrés hídrico, el riesgo de contaminar los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, de degradar ecosistemas, el riesgo sobre la salud humana, esos son pues los más discutidos. Entonces yo creo que la comunidad académica nacional, mundial, está completamente de acuerdo en que esos riesgos existen. O sea, no hay ninguna discusión sobre la existencia de los riesgos, ¿no? La discrepancia aparece inmediatamente, es cuando ya se van a valorar esos riesgos y se van a caracterizar. Entonces yo creo que el punto central de la discusión es si esos riesgos son mitigables o no. Mitigable quiere decir que se puede reducir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias. Eso es lo que entendemos por mitigable, ¿no? Entonces la pregunta clave que hay que hacer es si se cree que hay posibilidad de mitigar los riesgos. Hay posiciones que de una dicen que no, posiciones que dicen que dada pues la naturaleza de altos riesgos, los ejemplos que han habido en el mundo, la experiencia,
es imposible realmente Está sobre el fracking. mitigarlo, los riesgos asociados pues, al fracking, ¿no? Esa posición la encontramos, por ejemplo, en organizaciones como Concert Health Professional New York y los Physicians for Social Responsibility, ¿no? Ellos han tenido esa posición en el compendio que ellos anualmente publican, y es claro pues su posición con respecto a que realmente estos riesgos por su naturaleza no son mitigables. Otra posición es quienes dicen que los riesgos son mitigables y que para eso está pues la regulación y para eso hay buenas prácticas, y ejemplo de eso pues son las organizaciones pues, del petróleo, ¿no? La API, el American Petroleum Institute, en Colombia la ACP, ¿no? Para ellos es claro que son mitigables y lo sostienen y que para eso está la regulación, ¿no? Y hay otra posición que dice que pues la posibilidad de que sean mitigables va a depender de que científicamente se demuestre. Y hasta que científicamente no se demuestre que son mitigables, pues no se puede hacer el fracking, ¿no? Esa posición es clara de los gobiernos que han establecido moratorias al fracking. Entonces yo creo que el punto central es ese, es si la posición es que no son mitigables, pues simplemente es claro que los proyectos validez. Perdón, hay un ruido. Ya. Si la posición es que no son mitigables, pues automáticamente entonces estamos negando toda posibilidad de ser proyectos piloto. No tiene sentido, no tendría sentido hacerlos porque no son mitigables. Si son las otras dos posiciones, de que sí puede ser mitigable, sea porque basta con regulación, pues sí, y buenas prácticas, o porque hay que demostrarlo científicamente, pues entonces los pilotos tienen todo su sentido. Entonces yo creo que ese es un punto inicial. Yo en lo particular, en mi posición es que, desde el punto de vista pues, de la ingeniería, de que realmente los riesgos más discutidos sí son mitigables. Los riesgos más discutidos, obviamente, pues son lo que tiene que ver con el ciclo del agua en el fracking y lo que tiene que ver pues, con la contaminación al medio ambiente y la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, yo pienso que en general el problema de contaminación de acuíferos, de contaminación, perdón, del recurso agua, sea de aguas superficiales o subterráneas, está asociado directamente a que esas aguas entren en contacto con fluidos contaminantes, ¿no? ¿Cuáles fluidos? Pues fluidos de fractura, los fluidos que se producen o los fluidos de retorno del fracking. Entonces, si ese es el problema, realmente para que se contaminen los cuerpos de agua, pues se requiere que haya un contacto de esos fluidos contaminantes con ese recurso de agua. Entonces, la clave de la mitigación está en evitar ese contacto, ¿no? Ahí está el tema pues, de integridad de pozos y el tema pues, de cómo garantizar la contención de fluidos, ¿no? Y cómo también algo de mitigar es también qué tipo de fluidos se usan, ¿no? Y realmente para poder uno hablar de fluidos, pues hay que conocer exactamente cuáles son los fluidos de fractura que se van a usar en una aplicación específica y además conocer también cuáles serían los fluidos de retorno en una aplicación específica. Entonces yo creo, esa es mi posición con respecto pues, a los proyectos pilotos. Resumo muy simple. La discusión inicial es si los impactos, si los riesgos son mitigables o no. Si se dice que no son mitigables, pues de una de los proyectos pilotos no tienen sentido. Si se dice que sí, tienen sentido. Y ya sería entonces, desde el punto de vista pues, de ingeniería, cuáles serían las posibilidades que ofrece pues, la tecnología, la ingeniería para poder mitigar tales riesgos. Esa es mi primera intervención. Yo creo que era como poner en contexto un poco la discusión sobre los proyectos pilotos de investigación integral. Muchas gracias. Gracias, Pedro. ¿Quién quiere continuar con la intervención? John, Julio, Germán. ¿Quién desea continuar? Yo puedo empezar. Los otros están... Adelante. Listo. Voy a compartir mi pantalla un segundo. Para... Bueno, yo quisiera poner en evidencia mi punto de vista, no si sí o si no, sino más bien sobre hacia dónde debemos continuar nosotros si queremos realmente entender el problema del fracturamiento hidráulico y los efectos que pueda tener. Aquí simplemente una figura de un artículo reciente de Airy y otros en Canadá, un grupo en Canadá, donde muestran la idea básica, no que esto sea así de sencillo ni nada por el estilo. Y lo que
yo quisiera resaltar acá es que si esto se quiere hacer en el país, necesitamos por lo menos esos cuatro puntos, aunque cumplimiento es con no y no con no. Y sí quisiera resaltar que yo no me considero para nada un experto en fracking. He trabajado con datos relacionados con fracturamiento hidráulico, pero no es mi fortaleza particular. Sin embargo, sí quiero resaltar que en el punto donde yo trabajo más, que es en ciencia, en geociencias, si queremos realmente entender qué es lo que puede pasar o cómo funciona este proceso de fracturamiento hidráulico y todo lo que está relacionado con ello, necesitamos realmente entender por lo menos todos estos temas que están ahí enlistados. En particular, yo trabajo principalmente en sismicidad y para eso necesitamos entender estos temas con gran detalle. Eso quiere decir que si queremos responder a esa pregunta sobre el fracturamiento hidráulico y qué debemos hacer hacia el futuro, no podemos responderla, no lo puede responder una persona, tiene que ser un grupo de personas que realmente conozcan esto. Y eso que aquí estoy obviando claramente toda la parte médica, social, en la cual soy menos experto aún y ni siquiera voy a intentar comentar sobre esos aspectos. Pero varios de los potenciales impactos que puede tener esta actividad, como ya lo dijo mi antecesor, están también claros: la calidad del aire, el uso de tierras, ¿cierto? La actividad en fracturamiento hidráulico es una actividad industrial grande, donde si se empieza a hacer, pues necesitamos tener carreteras, va a haber camiones con agua yendo y viniendo todo el tiempo por la cantidad de agua que se necesita. Eso significa acabar carreteras, va a haber afectación en la parte ambiental, digamos, externa, en la parte de la superficie de la Tierra. Otras preguntas sobre la química de las aguas, tanto las inyectadas, los químicos que se le ponen para fracturar, como las aguas de retorno, throwback o las aguas recicladas que vienen ya de las capas infrayacentes. Esa química de las aguas pues, puede ser contaminante y debe ser tratada de alguna manera. Dependiendo de la cantidad de agua es imposible tratarla toda y por eso muchas veces en la mayoría de lugares se reinyecta, incluido seguramente en algunas partes aquí en el país. Y toda esa actividad del agua que viene de la superficie y se inyecta para fracturar o para reinyectar, pues puede potencialmente contaminar las aguas subterráneas y superficiales. Pues todos esos temas son potenciales impactos que hay que entender muy bien. Yo enfoco mi punto de vista hacia la sismicidad porque es el tema que manejo mejor, pero creo que varias de las cosas que voy a decir acá aplican a los temas que estoy poniendo como potenciales impactos. Entonces, la gran pregunta es, ¿esto genera sismicidad? Es decir, ¿hacer fracturamiento hidráulico genera sismicidad? Esta es una lista vieja ya, porque el artículo es de 2012, y seguramente hay muchos más. Un mapa que muestra las zonas donde hay sismicidad inducida. Algunas son sospechas ya confirmadas, seguramente muchas de ellas, donde la actividad antropogénica por inyección de agua, por extracción de gas, por minería, por cualquier cantidad de cosas relacionadas con la actividad humana, generan sismicidad inducida, de diferentes magnitudes, de diferentes tamaños, es cierto, pero esto es algo que conocemos, que sabemos que existe. Y nos toca mirar, pues, en el caso del fracturamiento hidráulico, si esto va a ser importante. Entonces, primera conclusión mía: toda actividad antropogénica puede y tiene el potencial de generar sismicidad. Y esto es un estudio que hicimos hace un par de años en datos de Vaca Muerta, estudio de Vaca Muerta en Argentina. En la derecha arriba tengo el pozo y los puntos donde se hicieron las primeras 2 etapas de fracturamiento. Y en los otros 3 paneles está la sismicidad localizada utilizando ese arreglo de geófonos que ustedes ven en la parte derecha de arriba. Es un pozo con geófonos, con 17 o 27 geófonos, si no me equivoco. Y ustedes ven ahí la sismicidad claramente asociada a la inyección, que está más o menos a 2.700 metros de profundidad.
está la sismicidad asociada al fracturamiento directamente, pero ustedes ven que hay una sismicidad de 2.600 metros de profundidad, que está asociada a la migración, seguramente a la migración de fluidos a lo largo de una falla que está más o menos este-oeste, en dirección este-oeste aquí en la figura. Voy a mostrarlo con el pointer. Por acá hay una falla que es antigua y que simplemente se reactiva por el efecto de la sismicidad. Entonces ustedes ven que hay una migración tanto vertical de unos 100 a 200 metros como horizontal de la sismicidad. A pesar de que la inyección es en un punto relativamente limitado, es evidente esa migración. Estos sismos son sismos pequeños, realmente magnitud -3 a -1, no son sentidos por la población, por lo menos estos no, pero sí hay otros lugares en el mundo donde esta sismicidad, este fracturamiento hidráulico puede reactivar fallas y tienen sismos un poco más grandes. Entonces, sobre esa pregunta de si genera sismicidad, es clarísimo para mí que sí. La mayoría son pequeños, menor a magnitud de 1, pero hay casos ya en Oklahoma, Texas, China, Canadá y en otros lugares donde ha habido terremotos casi hasta magnitud 5, que ya son sentidos y en algunos casos, dependiendo de la calidad de la construcción, puede causar daños y pérdidas. La mayoría de sismos asociados con fracturamiento hidráulico no son directamente el fracturamiento hidráulico, sino la reinyección de agua, que igual, a pesar de que no es directamente el fracturamiento hidráulico, si esta actividad se lleva a cabo, hay que reinyectar agua muy seguramente, y entonces pues también tendríamos esa actividad para mantener. Sobre sismicidad creo que sabemos bastante. Sabemos cómo funcionan los sismos, cómo pueden ser inducidos. Hay algunas limitaciones todavía en nuestro conocimiento, pero sabemos que ocurren a lo largo de fallas. Entonces, paso número 1, asegúrese de no estar cerca de una falla. Ese es el primer paso para evitar generar sismos. Hermano, Sí. Disculpa, te interrumpo. Si quieres, termina un poco la idea y ahora puedes terminar de desarrollarla, que ya se van acabando los 8 minuticos. Ok. Finalmente, bueno, para concluir ahí rápidamente, el monitoreo es esencial. Si uno quiere hacer esto, tiene que tener monitoreo continuo de la sismicidad y de los otros parámetros que dijimos ahí. Y sobre todo, lo último que quiero traer es que si queremos entender esto, también necesitamos hacer geomecánica. Y en el país hacemos muy poca geomecánica. Este es un experimento de una muestra en granito, pero también lo hemos hecho en shale, donde tratamos de hacer fracturamiento hidráulico en muestras de mano para conocer cómo se preparan esas fracturas, de qué depende su velocidad, su tamaño. Y esto, una vez se vaya entendiendo mejor, podemos hacer una mejor predicción, no de cuándo ocurre el terremoto, sino de qué tan grandes pueden ser, hacia dónde se iría y la facilidad que tiene el humano para inducir sismicidad en particular. Y ahí quiero concluir. Listo, hermano, gracias. Aún no hemos respondido un poco la pregunta inicial, primero de base. Yo creo que respondemos y seguramente al final del conversatorio se va a responder un poco mejor, y es si vamos a poder encontrar un balance razonable entre la actividad de fracking y los problemas ambientales que ya hemos estado viniendo enfocando y que ya Germán puso en el tapete con la sismicidad, que más adelante volveremos un poquito sobre eso, Germán, si te parece. Bueno, ¿quieren participar ahora? Julio, sigue. Sí, está bien, gracias. Yo creo que para responder la pregunta y enmarcar un poco también el tema de los proyectos piloto de investigación integral, hay que hacer un poquito de historia. La segunda mitad de la década de los 2000, digamos que inicia un interés en desarrollar no convencionales en Colombia, y entre 2010 y 2012 comienza, digamos, la difusión a nivel interinstitucional sobre ese interés del Estado de llevar adelante este tipo de proyectos. Para septiembre de 2012, la Contraloría General de la República, yo estuve en ese grupo de trabajo, saca una función de advertencia en donde se exponen justamente las incertidumbres de una práctica que se considera riesgosa. Se hacen los antecedentes que tienen que ver con dos de los temas que ya han planteado los profesores, que son contaminación de agua y los temas asociados a sismicidad, y particularmente a sismicidad inducida. El gobierno conforma unas mesas de trabajo
entre 2012 y 2013, que dan lugar a una reglamentación. La reglamentación es el decreto 3004 de 2013 y la resolución 90.341 de 2014, hoy suspendidas. Luego la Contraloría saca y reafirma sus reparos al fracking en diciembre de 2014, posteriormente vuelve y lo hace en 2018, ya para esa época yo no estaba en la Contraloría, y paralelamente está pues todos los temas de denuncia y de movilizaciones sociales que han habido en las zonas en donde se pretendería iniciar con este tipo de prácticas, el Magdalena Medio, municipios como San Martín, Barranca Bermeja, Puerto Wilches, donde un sector de la población, y esto también hay que ser claro en estas cosas, así como los profesores estamos divididos, también la población lo está, no son posiciones monolíticas ni a favor ni en contra, pero hay un sector de la población en contra de estos proyectos. El Consejo de Estado suspende la reglamentación, el gobierno conforma una comisión de expertos que hace un año, justamente por abril, libera sus conclusiones. Y también hay que decir, César, que desde la comisión de expertos también ya hubo un disenso. Ya allí hay un documento, digamos, que se expresa, un documento minoritario que se expresa en contra digamos, del documento mayoritario, hace muchos reparos sobre nuestra capacidad institucional, sobre el conocimiento que se tiene sobre los geosistemas, sobre los ecosistemas, etcétera, etcétera. Y en este momento tenemos reglamentación suspendida y el gobierno saca en los últimos días de diciembre, saca la propuesta de un decreto, cosa que no deja buen sabor de boca cuando los decretos para ser revisados por cualquier ciudadano tienen estas fechas. Eso no es lo más deseable en términos del escrutinio público. Al final pues sacan el decreto 328-2020, que es el que da lugar a la posibilidad de hacer los proyectos piloto de investigación integral, pero esos proyectos piloto no siguen las sugerencias de la comisión de expertos. Y no lo siguen porque la comisión de expertos está planteando unas necesidades de institucionalidad y de conocimiento previas a los proyectos piloto de investigación integral. Que se exprese, que genere también una comisión de peritos, y allí sucede lo mismo que sucedió con la comisión de expertos. Lo único, digamos, diferente de fondo es que la mayor parte de los profesores, 9, si la memoria no me falla, sacan un documento en donde hacen una compilación muy robusta, son cerca de 590 referencias bibliográficas sin contar la parte periodística, y dicen que esta práctica es muy riesgosa, es decir, van en la misma línea de los 3 documentos de la Contraloría y de los documentos que algunos que hemos estudiado el tema, también por fuera de la institucionalidad, hemos trabajado en Latinoamérica. Y están los riesgos, y ya efectivamente el profesor Pedro y también Germán los han planteado. Hay unos riesgos ambientales, hay unos riesgos sociales, hay unos riesgos económicos con esta práctica. Y pues, ¿qué decir del momento en el que estamos? ¿Qué decir de un momento de incertidumbre, de un momento de unos precios que no tienen precedentes en la historia del petróleo? Y cómo insistir en apostarle a que nosotros dependamos de este tipo de negocio. Porque, pues, si bien en términos de PIB no es que el petróleo sea un aporte fundamental, es al menos del 10%, sí es importante Ecopetrol en términos del presupuesto general de la nación. Así que hay que pensar mucho en estos riesgos económicos, en estos riesgos sociales, una práctica riesgosa que no se compadece con los compromisos que tiene
Colombia en términos de cambio climático. Yo no estoy de acuerdo con que estos proyectos piloto sean de investigación científica. Estos proyectos, la línea base local, tiene 2 líneas bases por desarrollar, dos diagnósticos del territorio en el cual se desarrollan estos proyectos, una general y una local. La general la levantan las instituciones del Estado, el Servicio Geológico de Colombia, el IDEAM, el Instituto Alexander von Humboldt, y en lo que se refiere a la calidad que puede haber, y pues esto hay que decirlo, a la calidad que pueden tener informes de estas instituciones, pues yo tendría que remitirme a informes que pueden hacerse públicos, por supuesto, porque hicieron parte de audiencias públicas, como el que evalúa la desviación del arroyo Bruno, para ver que no, desafortunadamente, y esto no es grato comentarlo, desafortunadamente no hay rigurosidad en algunos de los informes que generan estas instituciones. Y digo que es triste decirlo porque yo creo que nosotros necesitamos mejorar la institucionalidad, y eso lo comparto con las conclusiones de la comisión de expertos. Entonces, por un lado están, digamos, las dudas que pueden generar las instituciones del gobierno cuando los proyectos están impulsados por el mismo gobierno nacional. Por otro lado, yo no sé cómo se pretenda que las secretarías de salud de los municipios levanten información sobre salud pública en líneas bases locales cuando Puerto Wilches y San Martín, por poner un ejemplo, no tienen secretarías de salud. ¿Por qué el Ministerio del Interior va a levantar líneas bases sociales si nunca lo ha hecho? Entonces, hay una serie de dudas respecto a la imparcialidad que habría en estas investigaciones. Las líneas bases locales las levanta la empresa petrolera interesada, así que allí habría una serie de reparos en términos de lo que puede salir. Y hay una situación que pone de presente uno de los informes de la Comisión de la Universidad Nacional, y es que un proyecto piloto de investigación va a responder justamente por condiciones locales, es decir, no vamos a poder extrapolar las condiciones tectónicas, geomecánicas, climáticas, ecosistémicas del Magdalena Medio en la zona de San Martín a el Magdalena Medio en la zona, el Magdalena Bajo en la zona del Cesar, ni a los llanos, ni al Valle Alto del Magdalena, etcétera, etcétera. Un segundo para pedirte que hagas una conclusioncita final y más adelante vamos a tener opción de que puedas desarrollar un poquito mejor tu idea para que cumplamos un poquito con el protocolo. Bien. ¿Vale? Listo, César. Entonces, primero, es normal que haya disensos y los ha habido en este tema del fracking desde que el fracking es fracking. Segundo, los proyectos de investigación van a tener limitaciones en términos de poderse extrapolar. Y segundo, ¿por qué no usar la información de las litotecas antes de meterle tanta plata a estos proyectos de investigación y comenzar a establecer también las problemáticas eventuales que puede tener esta práctica en el país? Julio, muchas gracias por la intervención. Al final del foro, del conversatorio, voy a insistir en la pregunta de si no hay posibilidad de buscar un medio o si existe un equilibrio para eventualmente desarrollarlo a pesar de todas las dificultades y todos los miedos razonables que existen sobre eso. Volveremos sobre eso al final de las conclusiones. John, ¿quieres hacer tu intervención, por favor? Bueno, faltaba yo. Primero que todo, saludes a César, saludes a Julio, profesor Pedronel, profesor Germán. Bueno, primero que todo me adhiero completamente a lo que han dicho mis 3 antecesores. Es una maravilla, y para los que esperan un foro de contienda, pues no lo van a encontrar porque al parecer estamos de acuerdo en muchas cosas. Lo primero que hay que decir es que todas las inquietudes que se han planteado por parte de los que están a favor y en contra son válidas. Cuando hablamos de que hay 2 informes de la Universidad Nacional en la segunda comisión de expertos, uno compuesto por 3, un geólogo y 2 ingenieros de petróleos y otro por 6 personas,
vemos que los razonamientos son válidos, entonces nuestra obligación es escucharlos. Es decir, ahí hay aportes de parte y parte. Mire, hace poco escuché un concepto de un geofísico que nos decía, mire, el trabajo de nosotros los geocientíficos es comunicar el riesgo a nuestras comunidades de interés. De ahí que me parece interesante que el profesor Benjumea haya tocado el tema de riesgo. Y para comunicar tenemos que básicamente ser transparentes y claros en nuestra comunicación. No basta con que haya un decreto de transparencia, no basta con que digamos que somos transparentes y que vamos a crear una urna de cristal, sino que allí todos tengamos cabida. Entonces, el camino definitivamente es eso. Entonces, yo lo que quiero concluir en esta primera parte es que, pues, si bien esos titulares sensacionalistas tipo portafolio nos pareciera mostrar dos mundos diferentes, no es así. Aquí todos tenemos que aportar y todos tenemos que escucharnos porque estamos construyendo ciencia. Y esto me lleva a mi segundo punto. Algo con lo cual no puedo estar de acuerdo es que los que están en contra de esta técnica hayan descartado la posibilidad de que los profesionales colombianos seamos capaces de hacer esto. Es inaceptable que se diga que la Academia Colombiana es inepta, que aquí no se puede hacer buena ciencia, que en las instituciones colombianas no hay profesionales capaces. Yo he estado con las instituciones, yo he estado con el ANLA, con el ANH, y puedo dar fe de la calidad de los profesionales que allí trabajan. También doy fe de los profesionales que trabajan en Ecopetrol. Tuve la oportunidad de ser parte de ese grupo grandioso que desde más de hace 12 años empezó estudiando estos tipos de yacimientos, evaluó las cuencas, las ranqueó y decidió en qué áreas iban a poder trabajarse. Y de una vez le voy contando a Julio, sí señor, sí se fue a la litoteca, allí estuvimos examinando miles de pies de corazones. También se perforaron 7 pozos estratigráficos y se extrajeron más de 7.000 corazones, 7.000 pies de corazón, a los cuales se le hicieron todas las pruebas habidas y por haber, tomografía, registros eléctricos, todo lo que hay. Se visitaron afloramientos, se visitaron pozos, son más de 68 pozos en el Valle Medio del Magdalena. Pero allí todos tenemos que aportar, no es que unos tengan una verdad y otros no tengan la verdad. Y estoy de acuerdo con Julio Fierro. El camino son los proyectos piloto de investigación integral. Y también estamos de acuerdo en una cosa, esos PPI no son los proyectos pilotos del decreto 328. El 328 va mucho más allá, va hasta la evaluación económica. Entonces César nos pregunta, hombre, ¿hay un punto intermedio? Pues claro que lo hay. La primera parte del decreto 328 nos permitirá, entre todos, diseñar esos proyectos piloto de investigación integral en el sentido que le dio la comisión de expertos. Todos preguntarnos qué es lo que queremos saber de esos pilotos y entre todos hacer una ciencia decente, porque vuelvo e insisto, nosotros somos capaces de hacer una ciencia decente. Y antes de pasar a unas diapositivas que tengo aquí, quiero, sin lamer lo que hizo Julio Fierro en la Contraloría en el 2012, aplaudir, porque en ese momento la Contraloría hizo énfasis en unos puntos que fueron objeto de investigación posterior en sismicidad, en acuíferos, en radioactividad, y eso le permitió al país avanzar. Entonces yo creo que ese es el camino. El camino es, entre todos, trabajar en algo que nosotros podemos trabajar. Bueno, mire, rápidamente voy a tratar de sacar estas ideas adelante. Bueno, los puntos que va a tocar. Primero que todo, quiero contarles por qué es que estamos enfrascados en esta discusión. Este es un afloramiento de la formación La Luna del Cretácico que es muy rica en lutitas gasíferas. Estamos viendo la base y vemos que tiene 40 metros de espesor. Pues bien, la formación La Luna, más otras formaciones del Cretácico, esta formación tiene un espesor de 700 metros. Uno de los factores más importantes en saber si tenemos prospectividad o no. No estamos viendo tu presentación. Bueno, espérate un momentico y gracias porque yo pensé... No hay modo presentación. Tienen que ir a seleccionar un segundo nombre de John para que la puedan activar. No está en modo presentación, John. Pero César la está viendo. Estamos viendo todas las diapositivas, no la presentación como tal. Ok, entonces espérate un momentico. Ahí. Perfecto. Bueno, gracias a los que se dieron cuenta del problema. Dentro de muchos factores que se tienen en cuenta para evaluar la roca es el contenido de materia orgánica total. Y miren,
La formación La Luna, que tiene 3 miembros, el miembro inferior es el Salada, el intermedio es el Pujamana, que no es tan bueno como los otros, y el superior el Galembo. El Salada tiene un TOC, o sea, un contenido orgánico total del 2 al 12%, y el Galembo del 2 al 12%. Para los que no saben mucho de estos datos, los voy a poner en contexto. Este es un trabajo de Emilio Torres con el estimadísimo profesor Roger Slatt, en el cual compararon los valores de la Luna, que es la última columna, contra el Eagle Ford, Woodford, Haynesville, el Bakken y el Marcellus en los Estados Unidos. John, disculpa, no se está pasando las diapositivas, está en la primera, se quedó congelado ahí. Debe ser porque tienes doble pantalla. Ok, hagamos una Usted está cosa. proyectando la pantalla donde está el PowerPoint y no la vista de presentación. Ok, entonces espérate a ver. Pues ahí están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces sigamos en este modo de presentación. Ustedes quiero que miren la tercera fila en donde dice contenido orgánico total. Se van a dar cuenta que mientras que el Eagle Ford y las formaciones de los Estados Unidos van del 2 al 10%, en Colombia estamos hablando del 2 al 20%. Es decir, un contenido orgánico, una riqueza orgánica maravillosa. Y en espesores, si ustedes miran la segunda fila, van a ver que dice allí de 10 a 200 pies, o sea, estamos hablando de espesores de 70 metros en promedio, mientras que en Colombia tenemos espesores del 400 a 2200, o sea, 700 metros de espesor. Entonces, puede que no tengamos las áreas adecuadas para este tipo de play como lo tienen los Estados Unidos, pero con riqueza orgánica y con espesor podríamos compensarlo. De ahí nace toda esta importancia. Y la única forma de probar un yacimiento no convencional es a través de un proyecto piloto. No ocurre como en el convencional, que tú perforas un pozo y ya puedes encontrar petróleo, declarar un descubrimiento. Aquí tienes que ir por el piloto necesariamente. Y los proyectos piloto de investigación integral nos van a hablar no solo de la roca, sino que nos van a permitir recopilar información social, ambiental, operacional y potencial de gas y petróleo. Y aquí llegamos al concepto de la licencia social. Es decir, cuando todos, comunidad, instituciones y operadores, veamos el proyecto como propio, vamos a estar de acuerdo y los problemas los solucionamos por el camino. Se habla de que uno de los grandes problemas de este tipo de yacimientos es el agua. Bueno, pues quiero hacerles énfasis en que no podemos comparar los yacimientos no convencionales y consumo de agua con el consumo, por ejemplo, de una familia. Una familia promedio en Colombia consume 288 metros cúbicos de agua. En yacimientos no convencionales, esos pilotos que vamos a hacer, no el PPI, que el PPI serán de 2 a 4 pozos. Esos pilotos, disculpa, John. 25 pozos. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, no, disculpa, te voy a pedir que si podemos hacer una primera conclusión de esta partecita y ahora tienes la oportunidad de mostrar otras diapositivas para que un poquito de tiempo. La primera conclusión está en estas dos diapositivas. Mire, uno, no es cierto que vamos a contaminar los acuíferos. Hay unos sistemas de protección suficientemente espesos. Esta es la norma 90341. Ahí está 5 barreras de protección de esos acuíferos de superficie, que contrario a lo que se dice, sí conocemos los acuíferos. En el Valle Medio del Magdalena, el basamento hidrogeológico está a 610 metros, 620. Contrario, por ejemplo, en la sabana de Bogotá, que estamos a 1000 metros, o en Morroa, en Santa Marta, que estamos a 800, o en Yopal. Mire, en Colombia se han perforado 27.000 pozos, en Colombia 7.000 en el Valle Medio, y esos 7.000 pozos ya han atravesado esos acuíferos. Ya sabemos dónde están y los podemos proteger. 68 pozos han llegado a la formación La Luna y se han perforado unos estratigráficos que nos permiten conocer. Conclusión, conocemos los acuíferos y podemos manejar el riesgo. Y segundo, aquí en esta diapositiva, que son las conclusiones del informe de la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos, que ante el Consejo de Estado se cita como que está diciendo de que hay sobre todo problemas de integridad de la construcción del pozo que permite flujo hacia las formaciones, pues les quiero mostrar hacia el fondo de la diapositiva que si bien se han encontrado casos, la probabilidad de que esto ocurra es muy baja, dice allí. Pobre integridad mecánica en el 0,11 al 1,1% de los pozos y directamente entrando a los recursos subterráneos el 0,6%. Más recientemente, voy a leer aquí, la Universidad de Brenton
hizo un estudio tanto en Texas, en Ohio y en Pensilvania que incluyó más de 200.000 pozos y concluyen que la probabilidad de falla en Ohio es del 0,03%, en Texas del 0,01% y en Pensilvania el 0,33%. Entonces, parafraseando lo que dice el doctor Benjumea, sí señor, hay riesgos, pero los podemos medir, los podemos mitigar y sobre todo somos una industria que sabe hacer las cosas bien y las podemos hacer. La recomendación de nosotros, hagamos los proyectos piloto de investigación integral, entre todos construyamos, todos creemos esas veedurías constructivas que necesitamos y en una urna de cristal miremos los resultados y con seguridad vamos a tener las bases, eso es importante, ojo, porque es que no podemos dar una discusión política de hacer o no fracking si no sabemos si tenemos el recurso. Y César, escúcheme si me estoy extendiendo, pero es que estamos dando una discusión sobre algo que no sabemos si existe. ¿Qué le pasó a Polonia? Polonia hizo 50 pozos piloto, excelente roca, excelentes condiciones y no pudieron ponerla a producir. Entonces, esta discusión bien podría terminar en que aquí no hay un recurso extraíble. Vamos a hacer los pilotos bien hechos, entre todos lo podemos hacer y en Colombia se puede hacer una ciencia decente. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Ahorita le combinamos un poquito el tiempo a los demás si desean. Bueno, yo voy a entrar a la segunda parte de lo que he pensado del foro de la estructura y voy a hacer un poquito de abogado del diablo, si me lo permiten. Voy a hacer una pregunta un poco en una dirección y un poco en la otra dirección, un poco para alimentar un poco el debate y para que surjan unas ideas al respecto de todos estos asuntos ya planteados. Y la primera pregunta que quiero hacer es, justamente a raíz de la pandemia, aprovechemos la coyuntura que estamos viviendo. Muchos países desean reinventar su economía, una cosa que han denominado o leído en la prensa internacional como economía verde. Una pregunta que yo quisiera hacerles es si el fracking está en una dirección contraria. Según los defensores, es una técnica que da respuesta a la creciente demanda de energía con recursos más limpios, que el carbón se considera inclusive una energía de transición. Y naturalmente los contradictores con todos los asuntos que hemos traído a colación. Y a propósito de la estrepitosa caída de los precios del petróleo esta semana, y en la búsqueda de incesante de energías limpias al futuro, que es una necesidad, yo quiero preguntar si vale la pena insistir en el fracking. ¿Quién quisiera responder esto en tres minutos para que hagamos una cosa relativamente ágil? John, tal vez quisieras tú responder esto. Es una pregunta directa. Perfecto, no, me parece muy bien. Está muy bien. Vamos a ver si la presentación esta vez sí me pasa, porque en el anterior intento no funcionó muy bien. Momento. A ver, ¿me confirman si están viendo el screen? Sí, correcto. Primera premisa. Se habla de que implementar el fracking en este momento, o no hablemos de fracking, hablamos de buscar recursos con yacimientos no convencionales, nos estaría deteniendo en nuestra transición hacia una matriz energética más verde, que es lo que dice César. Bueno, pues yo traigo a colación este informe de la UCME, salió ahorita en diciembre del 2019, el cual básicamente nos muestran 3 escenarios. Para hacer corto el discurso, el primero es el escenario base COP21, o sea que Colombia cumpla los acuerdos de París y todo lo demás. El segundo es un escenario 266, en el cual empezamos a reemplazar sobre todo el rojo, que es gasolina motor. Recuerden que nuestra matriz energética está concentrada altamente en transporte, y es básicamente la gasolina y el diésel lo que más influye en nuestra matriz. Para darles una cifra, a hoy en día 2/3 partes de nuestra matriz energética se componen de gasolina, diésel, gas natural y querosene. 2/3 partes. Entonces, en el último informe sacan un escenario que aquí llaman nuevas apuestas, pero yo lo llamo romántico. ¿Es romántico por qué? Primero porque esta matriz blanca que ven aquí, este componente blanco, es el gas natural. Ven ustedes que Colombia en la transición, porque es que no podemos hablar transición, sino deberíamos hablar de diversificación.
El gas va a ser el componente del futuro. Y miren que esta gráfica va al 2050. Están proyectando la UPME que al 2050 vamos, uno, a acabar con el consumo de leña, que son estas rayitas que están aquí. Recuerden que 1.500.000 colombianos todavía cocinan con leña, ojo con eso. Y se va a aumentar la componente electricidad en azul gracias a esas energías no convencionales, eólica, solar y todo lo demás. Sin embargo, en esta matriz, ustedes pueden ver que el gas sigue siendo bueno, alguien está saboteando, pero no importa. No, Isaac, puedes por favor. Tú puedes callar a todos desde allá, César. Yo creo que yo no la encuentro. Ya la encontré. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias. Segundo, con esta crisis de los precios, deberíamos hacer práctico, ¿no? Muy buena pregunta. Ahí está otra vez. Esta es una gráfica del precio del petróleo Brent. Para información de ustedes, nosotros no cotizamos nuestro crudo con WTI, sino con Brent. Entre el año 1990 y el año 2000, el precio promedio fue de $20. Posteriormente, entre el 2000 y el 2015, el promedio estuvo en $8. Y claro, tenemos la caída de los últimos días, que estamos a $20. La pregunta obvia es, ¿a $20 se puede producir económicamente los yacimientos no convencionales? Entonces, aquí la respuesta es muy sencilla. Mire, tradicionalmente sabemos que este es un commodity que tiene una tendencia a recuperar unos precios históricos, tiene bajadas y subidas, pero con el tiempo, este commodity va a recuperar sus precios. ¿A cuánto? No lo sé, pero se estima que va a ser en una banda entre 50, 60, $65 por barril. Lo que hagamos hoy en los proyectos piloto de investigación integral se va a traducir en producción en 2 o 3 años cuando tengamos este tipo de precio. Entonces, la respuesta es, hay que hacerlos ahora, cuando los precios están bajos, cuando los insumos están bajos, cuando hay taladros disponibles, porque es que nosotros necesitamos es tomar las decisiones a futuro, mirando una matriz energética a futuro, en la cual necesariamente vamos a tener que sustituir los combustibles fósiles. Eso es una obligación de todo el mundo. Vamos a tratar de volvernos más verdes, pero esas energías no convencionales no van a ser el 100% de la matriz. Cierro con esto. Shell, en su investigación que se llama Sky Escenarios, propone un escenario en el cual, si todos nos convertimos a energía eléctrica, si dejamos de consumir leña y si todos empezamos a reforestar un área del tamaño de Brasil, imagínense, para el 2070, los no convencionales, o sea, las renovables no convencionales, podrían formar el 50% de la matriz energética y el otro 50% todavía seguiría dependiendo de los combustibles fósiles. Total, somos un mundo que depende de los combustibles fósiles y Colombia depende de ellos para su desarrollo económico. Ok, John, gracias. ¿Quién quiere continuar? Pedro, Germán, Julio. Sí, César, un momentico, ¿sí puede sacar a esa persona que estaba ahí incomodando? Me parece que Clemencia logró sacarlo porque ella es la que tiene el control de la presentación. Perfecto. Esperemos que no moleste más. Listo. Definitivamente en esta incertidumbre que tenemos con cuál va a ser la normalidad, yo creo firmemente que el siglo XX se acabó hace 2 meses, que lo que va a venir es completamente diferente, que se necesitará crear una nueva economía, trabajar en otros contextos. En términos de lo que había antes de la normalidad, estos proyectos no se adaptan a cambio climático ni a los compromisos que tiene Colombia en términos de cambio climático, arriesgan el agua. Podemos hablar un poco más adelante sobre integridad, porque definitivamente no se puede hablar de que la integridad sea una solución, es simplemente una mitigación, y los datos no son tan bajos en términos de las fallas de integridad en el fracking directamente, no en pozos viejos, que la cosa es aún peor. Entonces, definitivamente yo creo que tenemos que repensar las matrices económicas, las matrices energéticas en el país y también en el mundo.
y definitivamente no podemos seguir insistiendo con una actividad tan riesgosa económicamente, tan riesgosa ambientalmente, que tiene tantas incertidumbres. El informe mayoritario de la Universidad Nacional es muy claro respecto a la gran cantidad de incertidumbres que se tienen. En diferentes lugares del mundo tenemos todos los problemas que ha habido con integridad, con contaminación de acuíferos, con sismicidad. Yo creo que valdría la pena también hablar de que tenemos definitivamente una falta de conocimiento sobre sismogeneración en el país. Eso es una invitación, digamos, a que nosotros los geólogos trabajemos bastante más en estos temas, que no solamente, digamos, tienen que ver con fracking, sino en general con riesgos para el país. Así que algunos pensamos que definitivamente no, y que además los proyectos piloto de investigación no se están acogiendo a la normativa porque necesitan unas normas que en este momento están suspendidas. Y te voy a pedir un tiempito, un momentito, para luego mostrar los datos de integridad en pozos y de también sismicidad mayor relacionada directamente con fracking, con la actividad. Al final vamos a dar un tiempito libre para que tengas comentarios generales, ¿vale? Bien, yo voy a tratar de respetar los tiempos. Listo. Pedro, Germán, ¿quieren continuar, por favor? Sí, yo quisiera decir pues varias cosas primero sobre incertidumbre. No hay ningún trabajo que te pueda dar 100% de certeza en nada desde el punto de vista científico. Siempre hay una incertidumbre. Ahí es que poderla manejar, conocerla y reducirla a su menor expresión posible. Sobre sismicidad, creo que lo que presenté fue bastante claro. Conocemos mucho sobre la sismicidad tanto en el país como en el resto del mundo, y conocemos mucho sobre la sismicidad inducida. Los conté algunos ejemplos de magnitud casi 5 asociados a fracturamiento hidráulico. Eso no lo estoy negando, lo estoy poniendo de frente porque es una realidad. Hay sismicidad inducida asociada a fracturamiento hidráulico. Eso creo que debe quedar clarísimo. Pero eso no significa que no podamos mitigar los efectos que puede tener un terremoto magnitud 5. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el hecho de que haya un terremoto magnitud 5 no tiene que implicar la pérdida de vidas humanas ni la pérdida de infraestructura. Si hacemos una buena construcción, si aprendemos a manejar y a actuar cuando un terremoto ocurre, porque un terremoto puede ocurrir en cualquier momento, haya o no haya fracturamiento hidráulico. El ejemplo pues, reciente ahorita en Bolívar, un terremoto de magnitud 5, 7 o 6, en un lugar donde no ha habido mucha sismicidad de gran magnitud. Entonces, eso creo que tenemos que tenerlo claro. Hay incertidumbre y siempre la va a haber, pero podemos reducirla. Ahora, yo no estoy diciendo que necesariamente tengan que ser a través de los pilotos o no. Lo que sí quiero decir es que necesitamos hacer más investigación para que esa incertidumbre cada vez se vaya reduciendo más. Por último, sobre algo que comentó John, efectivamente, si los datos que nos estaba mostrando donde el TOC de la Luna y en el Valle Medio es del 10 al 20%, es una buenísima noticia, pero también es una malísima noticia porque los modelos de fracturabilidad que se manejan en otras partes muestran que entre más TOC, menos fracturable es la roca, es más dúctil. Y por lo tanto, entonces el fracturamiento empieza a ser más difícil. Por ejemplo, de los datos que les mostré, una de las dificultades de Vaca Muerta es que no le gusta fracturarse, porque tiene mucho TOC. Entonces, eso me parece importante pues, también traerlo, que no necesariamente va a ser económicamente viable, porque fracturar la luna puede ser más complicado de lo que esperaría, especialmente porque el Colombia es mucho más profundo que, por lo menos en el Valle Medio es mucho más profundo que en otras partes. Gracias, Germán. Bueno, ¿Decir algo? Bueno, voy a comentar como varias cosas, un poquito de popurrí porque se ha hablado de mucho. Yo pensé que el foro era realmente un foro, pero veo que no es un foro, pues que tiene otro formato. Pero bueno, la idea es la siguiente. Yo quiero decir varias cositas en varios sentidos. Lo primero es que
hablamos pues de transición energética, hablamos de matriz energética, y en la realidad, pues lo ideal pienso yo que es una matriz energética diversificada, ¿no? Si yo recargo todo el esfuerzo sobre un solo energético, con seguridad que voy a crear los desequilibrios que hemos creado, ¿no? La gran falla de pronto fue esa de que se encontró un recurso como los hidrocarburos que estaba en forma masiva y la naturaleza lo tenía muy fácil. Imagínense que la naturaleza hubiera sido más tramposa, ¿no? Hubiera colocado los hidrocarburos 10 kilómetros más abajo, que solamente para en los años 80, 90 se hubiera podido explotar. ¿Qué hubiera pasado? Pues yo me imagino simplemente que nos hubiéramos ido por el hidrógeno, que ya con el proceso Fischer-Tropsch ya era posible, pues, gas de síntesis y producir hidrógeno. Y llevaríamos entonces un siglo de una economía de una energía renovable como el hidrógeno. Pero el hidrógeno, como dicen que es inocuo, entonces solamente emite vapor de agua. Pero ya se preocupa uno, diría uno, si eso hubiera ocurrido, teóricamente, hubiéramos alterado el ciclo del agua. De pronto el cambio climático hubiera sido algo más terrible que el hecho de haber agregado pues tanto CO2 a la atmósfera en este tiempo. Entonces yo creo que realmente la apuesta es por una matriz diversificada, en la cual hay que usar de todo, ¿no? Y los hidrocarburos en ese sentido, con todo el rollo pues, del CO2 y lo demás que tienen, tendrán que estar ahí, no porque hay que obligar a que estén, sino porque es que simplemente es lo que tenemos, ¿no? Es el energético que tenemos. Entonces yo creo que la clave es una matriz diversificada, ¿no? Y el país en eso no anda mal. El país realmente, si uno mira la canasta energética nacional, pues realmente no es que estemos tan lejos de lo que mucha gente quisiera, ¿no? Yo creo que ese es el punto, pues, y que la transición, con toda seguridad que vamos a requerir hidrocarburos, ¿no? Y uno piensa que sería mejor producirlos que no tener que importarlos, ¿no? Esa es como una opinión ahí al respecto. Lo otro es que yo también he notado esa tendencia que existe a menospreciar la capacidad nacional. A ver, en Colombia la investigación, pues hay que reconocer que es relativamente nueva, ¿no? La investigación como un eje misional de las universidades lleva 30 años. No es que no haya habido investigación antes, sí la ha habido, ¿no? Han habido Quijotes, han habido gente que ha hecho investigación, pero no era algo que estuviera, pues, como en la estructura de las universidades. Eso es algo nuevo y yo sinceramente pienso que este país la investigación la empezó la Universidad de Antioquia, a hacerla pues en forma sistemática y que las otras universidades... Pero paremos un segundo hasta que tú... ¿Quién se charrome a ver, hombre? Vale. Bueno, insisto en que en estos últimos 30 años la investigación en el país ha crecido, hemos creado los doctorados, tenemos una masa crítica que lo puede, y eso también se ha reflejado en el Estado, ¿no? A pesar de que sabemos que hay debilidades y todo lo demás, pero uno sabe que hay profesionales que no es lo mismo el Ecopetrol de hoy que el Ecopetrol de hace unos 30 o 40 años. Ahora el Ecopetrol tiene expertos y tiene gente que habla de tú a tú con cualquiera y que tiene la capacidad pues, de hacer ingeniería y de innovar. Entonces yo creo que no podemos menospreciar esa capacidad nacional. Por ejemplo, todo el desarrollo de Piedemonte, lo que fue Cusiana, Copiagua, eso fue un gran aprendizaje para este país. Esos son yacimientos apretados, con casi menos de 10 milidarcis o a veces menos, a profundidades, hablando pues de 18.000, 20.000 pies, unos fluidos complejísimos, una geomecánica complejísima, sismicidad, la que se quiera, midiéndola todos los días, monitoreándola, y se logró explotar esos yacimientos, se hizo fracturamiento hidráulico, campañas todos los años en esta zona. Eso ha sido un aprendizaje muy grande. Entonces yo creo que se lo ha logrado explotar en forma eficiente estos yacimientos. Entonces uno piensa que si hay una tendencia también muy fuerte a menospreciar la capacidad pues, de la ingeniería colombiana y la que podríamos tener. Entonces en ese sentido yo pienso que la idea de un piloto precisamente es eso. El piloto puede que el resultado sea que no se puede hacer, ¿no? Que realmente no hay condiciones o que hay demasiado material radioactivo, entonces sería un riesgo muy grande, o lo contrario, o cualquier cosa, pero el mismo resultado que lo que decía ahora el compañero, que puede que la roca no se deje fracturar, que sea tan dulce que no se deje fracturar, que se deforme y no se fracture. Eso puede ocurrir, entonces el piloto simplemente concluye que no va, porque no es viable, no se puede ni siquiera fracturar la roca, ¿no? Las tasas de producción van a ser muy bajitas. Hay mil cosas que puede que el piloto las diga, ¿no? El fluido de retorno, no sabemos qué fluido de retorno, hasta que no hagamos el piloto no sabemos cuál es el fluido de retorno, entonces no sabemos cómo hay que tratarlo, ¿no? Entonces son muchas cosas que realmente hay que conocerlas y que yo creo que tenemos la capacidad, ¿no? Yo creo que en el país hay suficientes grupos de investigación, hay interdisciplinariedad,
Y muchas veces uno oye un argumento aparentemente contundente y es que el Estado es muy débil, ¿no? Que todos son débiles, el Ministerio, toda la licencia ambiental, todo el Von Humboldt, todos somos muy débiles, ¿no? Entonces la pregunta, y se hace de la universidad pública, que entonces no, que el Estado no es capaz, que el Estado es débil, y no nos damos cuenta que nosotros también somos la universidad de la nación, ¿no? Entonces, pues uno prefiere, porque no trabajamos por fortalecer el Estado, ¿no? Yo creo que el tiempo ha cambiado, ¿no? Entonces son varias cosas que tiré ahí, pero creo que por ahora. Muchas gracias. Pero gracias, muy amable. Pero si quieres enseguida un poquitico más adelante, tú puedes hacer unas contrapreguntas para que pongamos un formato más como tú deseas de foro, que es interesante. También está considerado que hay algunas contrapreguntas si deseas. Por ahora yo tenía unas preguntas orientadoras generales para discutir, para generar un poco la discusión. Y un poco para equilibrar la pregunta anterior, digamos, quisiera preguntar, y en esto quisiera que me respondiera primero Julio. Es una pregunta muy personal, de la geología y de como ciudadano. Yo quisiera preguntar si tú consideras, no, es una pregunta para todos, pero en primer lugar para Julio, que la gente en general, digamos, la audiencia, la sociedad en general, no digamos ya la parte técnica, sino la gente en general, está considerando realmente todos los parámetros de una ecuación para tomar una decisión o para sentar una posición. Por ejemplo, es relativamente fácil hablar de los riesgos y entenderlos, y eventualmente magnificarlos, pero también hay cosas positivas. Por ejemplo, yo quisiera preguntar si tú crees que la gente tiene conciencia de lo que puede significar la pérdida de la autosuficiencia petrolera. Eso he estado leyendo en algunas revistas especializadas y hablan del 3% del PIB, hablan de pérdida de 155 billones de pesos anuales, porque pasaríamos a importar petróleo y demás. ¿Tú qué opinas de esas aseveraciones? ¿Es cierta? ¿La gente realmente está considerando eso en la balanza? Porque eso también es importante, ¿no? O sea, Bueno, Julio, adelante. sí, bien. Yo creo que en esto hay unas diferencias de consideraciones que son también obvias. Si nosotros estamos pensando únicamente como geólogos tradicionales, entonces estamos pensando en nuestro trabajo, estamos pensando en las empresas que son, digamos, nuestros objetivos laborales, etcétera, etcétera. Pero también está la institucionalidad que tiene que evaluar en otras escalas cuál es la información necesaria para la toma de decisiones, y están las comunidades. Entonces, es probable que a mí, al menos como geólogo, no me enseñaron mucho a ver las comunidades ni a ver nada que nos tapara las rocas y que nos tapara el subsuelo, ni los ecosistemas ni las comunidades. No sé eso que tanto haya cambiado, yo esperaría que ojalá lo haya hecho. Pero cuando nosotros pensamos ya en las comunidades, cuando vamos a las comunidades, cuando acompañamos a las comunidades y vemos sus angustias, esas angustias tienen que ver además con unos antecedentes. Si las comunidades del Magdalena Medio, algunas, no están a favor de continuar la explotación petrolera, no es basadas en nada, es basadas también en una experiencia, es basado en un conocimiento comunitario. Allí hay N casos de contaminación que no han sido estudiados. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es estudiar cuál ha sido el efecto del petróleo en la contaminación de las aguas, de además ciénagas, no solamente en el Magdalena Medio, en Caño Limón, en Putumayo, que sí tenemos datos, entre otras cosas los datos son de la NH de 2015. Yo nunca he visto esos datos a consideración para ninguno de los comités de expertos. Entonces, es muy difícil hablarle de autosuficiencia petrolera a los habitantes de Puerto Vega Tetella en el Putumayo, que lo que están viendo es que sus niños se enferman en la escuela de una vereda, y luego cuando se hacen los análisis, esto tiene fenoles, tiene arsénico en una cantidad altísima, tiene plomo y cadmio, tiene una huella de contaminación idéntica a donde había vertimientos del sector petrolero. Entonces, esto de la autosuficiencia, claro, a muchos les tiene que interesar y que los tiene que llamar. Colombia, por ejemplo, para refinar siempre importará crudos livianos, porque no hemos hecho transformaciones tecnológicas en las refinerías, ni la de Cartagena, siquiera que es relativamente reciente, tiene una capacidad para refinar los crudos, que son los crudos que más se producen en este país. Entonces, todas estas cosas, por supuesto, son muy complejas, pero a las personas en las regiones no les pueden estar pidiendo que también piensen en la autonomía cuando lo que tienen es una necesidad inmediata de salud, de certidumbres y de tranquilidad,
que en las zonas petroleras no hay ese antecedente. Así que es por supuesto un problema complejo, y pues para plantear todos estos temas de economía, que también en esto hay bastantes estudios de que no hay, de hecho, en este momento, y eso se ha pedido también mucho, estudios reales de costo-beneficio del sector petrolero y mucho menos del fracking en Colombia. Cuando veamos todas las externalidades, por ejemplo, ahorita Germán mencionó una, mejoremos los criterios de sismoresistencia si pensamos que se puede exacerbar la sismicidad. Esos son externalidades. Entonces, cuando tengamos todos los análisis costo-beneficio, sí podemos hablar de cuál es el riesgo eventual de desabastecimiento interno, de la necesidad de importar, etcétera, etcétera, porque hay investigadores aquí en Colombia que tienen datos que dicen es mejor importar si uno le mete todos los costos de descontaminar y los costos de salud pública que tampoco se han tenido en cuenta y que en estos proyectos pilotos de investigación pues no son abordados con seriedad, como bien lo dice la Comisión Mayoritaria de la Universidad Nacional. Gracias, Julio. ¿Alguien quisiera avanzar un poco en la discusión? John o Pedro. Sigue Pedro. Germán, tal vez tú. Bueno, pues yo creo que efectivamente es importante poder pues, tener toda la información para poder tomar una decisión sensata sobre qué hacer hacia el futuro. Pero, digamos, me parece un poco arriesgado decir que uno, pues claro, la sismicidad, eso significa que necesitamos fortalecer nuestra infraestructura para que no se vea afectada por sismicidad. ¿No? Eso nos va a costar plata. ¿Y de dónde va a salir? Pues si alguien quiere hacer eso, pues nos tiene que ayudar para hacer ese fortalecimiento. Ahora, los modelos económicos, eso no es en lo que ninguno de nosotros que estamos acá conoce lo suficiente, pensaría yo, como para meternos a hablar de esas externalidades, porque claro, hay externalidades que tienen que ver con la parte que hablaba Julio, pero hay otras también importantes que no están teniendo en cuenta en los ejemplos que puso él. Entonces, eso es algo que es un poco más grande de lo que creo que estamos hablando acá, y yo creo que podemos concentrarnos más en la parte que manejamos nosotros, de la parte ambiental, la parte de las aguas. Creo que por ahí nos podemos concentrar más. En la parte económica habrá otra gente que hace eso y lo hace mucho mejor que lo que nosotros podemos hacer. Gracias, Germán. César, ¿puedo intervenir? Sí, adelante. Bueno, a ver, en el foro habían dos puntos. Uno era los proyectos piloto y el otro era la parte pues, de la licencia social. Y no hemos hablado de ese tema, el tema pues, de la licencia social, y yo creo pues, que es un tema que es demasiado importante. Incluso uno de los grandes riesgos de cualquier proyecto de estos es que no tenga licencia social, ¿no? Y yo creo que sin eso no se puede hacer, porque realmente las comunidades aquí son fundamentales, y menos mal, ¿no? Menos mal en estas megatendencias que estamos viviendo hay una que es el empoderamiento ciudadano, ¿no? De eso no se podía hablar hace 100 años, o hace cuando empezó la industria, o cosas de esas, ¿no? Antes eran los del emporio, ¿no? Que se hacía porque se hacía, ¿no? Menos mal realmente ha cambiado pues la humanidad y estamos en una época pues, de empoderamiento ciudadano. Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? ¿Cuál es toda la estrategia realmente pues de escuchar las comunidades? Y realmente ahí, como decía el profesor Fierro al comienzo, realmente ahí en el 328, en el decreto, esa tarea se la dejan al Ministerio del Interior, y yo creo que realmente el Ministerio del Interior solo no podría, ¿no? Hay mucha gente que tiene experiencia en esto de lo que es la participación comunitaria. Yo creo que esa parte de la licencia social y de las comunidades es fundamental. También en eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces todo el mundo habla a nombre de las comunidades y han sufrido tanto las comunidades que hasta les han quitado la representación, ¿no? Hay quien se abroga la representación total, ¿no? Uno conoce mucho en regiones, y yo fui comunidad y soy comunidad también, ¿no? Hemos sido comunidades, y uno también nace en un pueblo que sufrió todo el desarrollo, pues, y todo el desarrollo mal planeado, ¿no? Entonces, insisto en eso, en que
el foro vamos un poco allá, a hablar de esa parte de la licencia social y de cómo realmente se puede garantizar la participación de las comunidades y cómo es eso, porque ese es un punto que realmente yo pienso que si no existe esa licencia social, también los proyectos, ese es uno de los puntos fundamentales de la no viabilidad pues, del proyecto del fracking. En el caso mío uno habla mucho pues, de la parte de ingeniería de petróleo, de la parte técnica, porque esa es su formación, ¿no? Y yo podría hablar pues, mucho sobre fluidos de fractura, sobre toda esta parte, pero también es una parte que nos toca y realmente es fundamental que hablemos de ese tema. Entonces yo creo que, porque el foro no hablamos un poco de ese tema, del tema pues, de la licencia social y del papel de las comunidades en estos proyectos de desarrollo. Bueno, yo quiero tomar aquí la palabra donde la deja Peyronel y estoy de acuerdo. El éxito de este proyecto pasa por la licencia social. Y Julio Fierro muy atinadamente mencionaba lo que él llamaba las angustias locales. Yo también le tengo un nombre parecido, son los dolores locales. Cuando uno va al Valle Medio del Magdalena, específicamente donde se van a desarrollar esos pilotos, hablemos de San Martín, hablemos de Puerto Wilches, hablemos de veredas como Terraplén, etcétera. Esas veredas no tienen vías de comunicación, no hay agua potable, no hay saneamiento ambiental. La educación, con mucho esfuerzo, los profesores tratan de hacerla buena, pero les cuesta. Entonces, yo estoy de acuerdo que 100 años de historia petrolera nos tiene que haber dejado alguna enseñanza y allí hay que aprender, y es precisamente lo que la comisión de expertos dijo. No repitamos los mismos errores del pasado, sino que miremos a ver cómo esta vez lo vamos a hacer bien, porque es una gran oportunidad. También hay que tener en cuenta que no es que las comunidades estén en desacuerdo, no es así. Algunos representantes que nos llegan a Bogotá dicen que es que las comunidades están en desacuerdo, pero cuando nosotros vamos a territorio, como lo hemos hecho, hemos recorrido prácticamente todas las veredas, encuentra que ellos quieren a la industria petrolera. Usted va a Pitalimón y allá quieren a Conoco. Usted va a Terraplén, que Carlos Santiago lo conoce perfectamente, al lado de la Ciénaga del Congo. Ellos quieren a Gran Tierra, quieren a la Luna, porque esas comunidades han aprendido a trabajar en conjunción con esas compañías petroleras. Es decir, hay una responsabilidad social empresarial que está en territorio y que mucha gente aquí en Bogotá desconoce, y nos parece que porque nos dicen que allá hay contradicciones, ese es el sentir de la mayoría de la gente, pero no es así. Nosotros hemos hablado con proveedores, la gente de la droguería, la persona del hotel, el taxista, el bicitaxista, la señora de los restaurantes. Ellos saben perfectamente que esa economía depende en gran parte de esta industria petrolera. Y quiero hablar de un tema muy importante ya para cerrar, y es que la negativa a que nosotros hagamos esta investigación de proyectos piloto nos da dos consecuencias. Uno, no vamos a tener los elementos para saber si esto sí es una oportunidad o no a futuro. Es la única forma de hacerlo, es con los proyectos piloto. Y dos, nos puede llevar a la pobreza energética. Es que llevarnos a la pobreza energética es permitir que ya no sea 1,5 millones de colombianos cocinando con leña, sino que sean más. Y que nos cueste la energía una cantidad de plata, porque ahora nos va a tocar importar ese petróleo, importar ese gas, aunque ya estamos importando gas, para poder suplir las necesidades internas. Entonces ya no vamos a pagar gasolina a 9.000 pesos galón, sino a 16.000. Todo se nos va a encarecer. Pues bueno, eso de alguna parte saldrá, pero lo que busca la oportunidad de yacimientos no convencionales es extender un poco la autosuficiencia petrolera, evitar que salgan divisas, tener unas divisas que nos entren para solucionar todos estos problemas sociales y, de paso, a apoyar esa diversificación energética que sí la necesitamos. En eso estamos de acuerdo todos. Yo quisiera digamos, proponer también un punto importante, y es que veamos sobre esos proyectos, sobre los PPI, cuáles son las debilidades que tienen en este momento, porque digamos que lo empezáramos a hacer. Yo por lo menos tengo algunos puntos donde creo que hay unas debilidades importantes y que van a hacer más difícil su implementación, que de pronto eso sería bueno que comentáramos todos. Yo quisiera permitirle a Julio que opinara sobre ese tema, porque él respondió la pregunta que yo había hecho, y atendiendo un poco la solicitud de Pedro, para que Julio hablaras un poco de esa licencia social a que acaba de referirse John. ¿Quisieras decir algo?
No, reiterar que, y yo lo planteé desde el comienzo, estos no son posiciones absolutamente unánimes. Hay gente a favor y gente en contra, pero yo creo que ustedes tomaron nota de lo que pasó en Tauramena y pasó en otros lugares del país, aquí en Pasca, en San Bernardo, Arbeláez, etcétera, y es que la mayor parte de los que se manifiestan en las urnas han dicho que no quieren el fracking o que no quieren la explotación petrolera. Claro que hay sectores que han sido beneficiados y favorecidos, por supuesto, ¿quién lo va a negar? De hecho, estamos en un gremio que en general ha sido favorecido por la actividad petrolera, por los desarrollos técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tomar nota de lo que ha sucedido y lo que sucedió con las consultas populares, discúlpenme, no consultas previas, y es que hubo una manifestación absolutamente casi que unánime, al menos de los que se expresaron, en contra de actividades mineras y petroleras. Entonces, que se diga que no, que la gente está feliz con estas actividades, pues no es cierto. Yo quisiera, de todas maneras, volver a plantear unos temas, porque unos temas técnicos antes de volver a esta parte de licencia social, que efectivamente estábamos llamados a ello, pero yo creo que hay que cerrar con ciertas cosas, es decir, dejarlas planteadas de lado y lado, y por eso me va a tomar también el tiempo de decir, John dice que hicieron años de investigación con la litoteca. ¿Dónde están los estudios de los resultados de elementos radioactivos, de metales pesados y de metaloides como arsénico en esas lutitas negras? ¿Dónde están las investigaciones sobre el fracturamiento, etcétera, etcétera? ¿Dónde están los resultados de cuál es el contexto tectónico, cómo es la distribución de los esfuerzos tectónicos en la zona? Porque yo sí creo que hay mucha incertidumbre al respecto. Si vemos casi que cualquier lugar del país y ustedes tienen acceso en general a los datos de elongación de pozos petroleros. Y tenemos unas bases de datos de soluciones teóricas de mecanismos focales y también pues lo que nos da la brújula de medir planos estriados en campo. Y cuando uno intenta ver cómo están las cosas en términos de cómo son nuestros esfuerzos tectónicos, pues eso da para muchos lados. No tenemos una tectónica sencilla, por supuesto que no. Entonces, nosotros aquí yo siento que hay una inversión de la carga de la prueba, y es que nos piden a nosotros las pruebas y a las comunidades afectadas les piden las pruebas. Entonces, yo sí quisiera saber dónde están todos esos datos publicados de lo que se ha hecho, y dice John, y yo por supuesto le creo. Yo lo que quiero es saber dónde está la posibilidad de escrutinio público a todos esos estudios que se han hecho con las litotecas en el país. Yo vi una de las recomendaciones que hizo el informe minoritario, por llamarlo de alguna manera. No estoy de ninguna manera descalificándolo, son informes que hicieron profesores, colegas de la universidad, pero hay algo que es interesante, y dicen que en términos de sismicidad se puede hacer un radio de 30 o 40 kilómetros para que los pozos no tengan infraestructura de interés, y pues para mí las viviendas de los campesinos son infraestructuras de interés, y cuando uno hace ese tipo de cruces en el Magdalena Medio, el fracking no cabría con esos datos y con esas recomendaciones que da el informe minoritario de la universidad. Y yo reitero, ¿dónde están los datos? Uno encuentra datos sobre los problemas de integridad en pozos en muchos lugares del mundo. ¿Dónde están los datos en Colombia? ¿Sí? ¿Dónde está la manera de que podamos ver que efectivamente se ha hecho investigación sobre la contaminación de acuíferos cercanos a superficie, sobre la contaminación de acuíferos más profundos? ¿Quién hace veeduría? ¿Quién hace control de la reinyección? Y yo sí reitero, y tengo muchos datos al respecto de la debilidad institucional. Y la debilidad institucional es porque este Estado ha sido adelgazado. Y yo estoy de acuerdo con el profesor Pedro, tenemos que fortalecer el Estado, y tenemos que fortalecer un Estado también pensando en cuál es la apuesta económica en la cual ese Estado se va a basar. Entonces, la institucionalidad que nosotros tenemos, y lo reconoce la Comisión de Expertos del Gobierno, cuando dice que se tiene que fortalecer esa institucionalidad antes de abocarse a los proyectos piloto. Y lo que nosotros tenemos en este momento es que eso no se está cumpliendo esa sugerencia, para luego sí hablar de la licencia social. Y además hay un elemento
ya para también dejar listo los temas de licencia social, hay un elemento importantísimo y es que el informe de comisión de expertos dice que antes de abocarse al fracking y a los proyectos pilotos de investigación integral, se tiene que evaluar y se tiene que trabajar con los pasivos ambientales que el petróleo ha dejado, particularmente en la zona del Magdalena Medio. Julio, eso quiere decir, según entiendo, que tal vez tú piensas que las condiciones actuales no están dadas para, digamos, para iniciar esos proyectos pilotos, pero tal vez en el futuro sí lo haya, si hay una, digamos, una institucionalidad más fuerte, digamos, un conocimiento un poco más fuerte de la realidad geológica local y regional, es lo que te entiendo. Sí, y lo que nosotros planteamos, y John lo dice, lo que nosotros planteamos en la Contraloría fue eso, pero también se ha dicho acá, y no somos los expertos, yo ahí estoy completamente de acuerdo con Germán, esto tiene todas las aristas del mundo, y tiene las aristas económicas, y las aristas económicas también tienen que dar lugar a si esto es viable o no es viable, y algunos consideramos que esto no es viable, y que en este momento estar hablando de fracking no es viable, porque, por ejemplo, en Argentina hay unos problemas grandísimos con la viabilidad económica de esos proyectos que además ya se están haciendo. Si no hay subsidios del Estado en Estados Unidos y en Argentina, es probable que no tengamos un fracking viable en ningún lugar del mundo, incluso con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Porque ¿qué es lo que va a pasar en términos de requerimiento de combustibles cuando esto termine? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuál va a ser la nueva normalidad? ¿Cuándo vamos a tener una normalidad? Entonces, algunos pensamos que seguir amarrados a los hidrocarburos como fuente, por lo menos lo es muy importante en términos de ingresos, ingresos de la nación, ingresos del aparato burocrático, pues que ya tenemos que abocarnos a lo que están planteando, y en eso sí creo que hay un acuerdo, y es a diversificar y a plantear toda la transición de una economía basada o dependiente en un alto grado dependiente de los hidrocarburos. Pero Julio, entonces, ¿cuál es la propuesta? Mire, si abandonamos los combustibles fósiles en este momento, 70% de nuestra matriz energética depende de ellos, ¿cuál es la opción? Las opciones sí se están evaluando, John. Hay una gran cantidad de opciones que pasan por energías eólicas, por energía solar, incluso en eso también ya está tan planteado que hay una gran discusión a este respecto ya también, y esa discusión también está en Colombia, y es si también lo que se va a plantear en estas energías, llamémoslas alternativas, que también tienen un costo. Sí, en eso también creo que estamos de acuerdo todos, que eso también tiene unos costos y unos impactos ambientales y sociales. Si eso se va a hacer a través de grandes empresas o si hay una posibilidad también más comunitaria de gestión de estas energías alternativas. Así que claro que ya se están trabajando los temas de transición. Y hay claro, personas... no, muy bien. Está la eólica, está la solar, métale la maremotriz, métale el hidrógeno, y si quiere métale la fisión. La pregunta es, ¿para cuándo, Julio? ¿Para cuándo va a avanzar? Es que si nosotros seguimos pensando en el fracking y seguimos pensando en los hidrocarburos solamente y le seguimos además apostando, porque es que esto es una apuesta, John, y eso no se puede negar. Aquí hay una apuesta del gobierno nacional a continuar en estos temas, y la apuesta hacia la transición no es tan clara. Entonces, las apuestas ya están. Yo no soy un experto en transiciones, yo no soy un experto en nada, yo soy un aprendiz de todos estos temas, yo trabajo más los temas de impacto ambiental, pero los temas de transición se están trabajando en el país y hay muchas propuestas, y por supuesto quizá haya la posibilidad de que a estos espacios se invite a las personas que están pensando en la transición, y una transición que es comenzando a no darle la prioridad a los hidrocarburos. No, y la transición, mejor dicho, la No diversificación. darle la prioridad, es acabarlo ya. No Mire, es... Sigue. No, es eso, no es acabarlo ya, pero si ahora le apostamos al fracking, entonces el fracking nos está quitando la posibilidad de la transición. Entonces se trata de cómo son las prioridades. Así que personas que estén trabajando ese tema en Colombia hay, y que ya tienen propuestas serias al respecto, las hay. Así que es simplemente que estén en estas discusiones y estén prestos a los debates. No, yo creo que el país está comprometido en eso, Julio. Cuando la última subasta puso ya el 12% de la matriz eléctrica
no renovables, es que ahí hay un compromiso y esa diversificación yo creo que va a ser una realidad. Lo que pasa es que usted mismo dio la respuesta. Esto no va a ser en 2 años, ni en 5, ni en 10. Nos va a tomar 20. Lo que los proyectos pilotos nos van a permitir es tomar la decisión si esto es económico y se puede o no seguir a futuro. Y una cosa en la cuestión estoy de acuerdo con usted, Julio. La transparencia en la información va más allá de decir que soy transparente. En Colombia existe la resolución 1712 del 2014 que habla de la transparencia y ahí yo creo que es el momento de invitar a los operadores a que publiquen todos esos datos. Bien lo decía usted, ¿dónde están esos datos de tectónica, de acuíferos que se conocen, de radioactividad? Bueno, yo le puedo adelantar algo. Radioactividad, la formación La Luna ha sido perforada y aflora en múltiples locaciones y no hay radioactividad letal para el ser humano. Ojo, porque es que todas las formaciones geológicas del país tienen algún nivel de radionucleidos. Por eso es que tenemos el gamma ray y otras herramientas parecidas. El problema es cuando la concentración y cuando el mal manejo los puedan hacer letales y eso aún no se ha dado, a pesar de que tenemos núcleos, de que tenemos aguas, que tenemos todo esto. Entonces, no es que no se haya publicado, pues simplemente porque los estudios que hayan no las ha mostrado. Usted también preguntaba por el contexto tectónico. Sabemos que tenemos sísmica 3D, pero necesitamos más sísmica 3D. Por 3D, para los que no lo conocen, es una imagen del subsuelo con mucho más detalle que nos permite mapear esas fallas activas a nivel del yacimiento que podrían ser reactivadas. Y el problema de la sismicidad o la sismicidad induciva no es tanto la sismicidad inducida, sino la sismicidad desencadenada, que Germán nos podría explicar muchísimo mejor eso. Entonces, la norma 90341 es supremamente completa en eso, da las distancias, da los radios, de cuánto nos tenemos que alejar de esas fallas. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar congelados en el tiempo, lo que logramos fue quedarnos quietos y no hacer nada, y llevamos 8 años sin saber si esa roca va a entregar o no el hidrocarburo. La propuesta es muy concreta, mire, hagamos entre todos una ciencia, hagamos esos pilotos, miremos esos esfuerzos locales, miremos cuáles esas posibilidades de sismicidad y también fortalezcamos las instituciones. Yo creo que Julio, doctor Benjumea, Germán, yo creo que la pelota está en nuestra cancha. Nosotros los que entendemos un poquito del tema sin ser expertos, porque aquí no hay expertos, estamos en la obligación de ir a hablarle a esas comunidades, al alcalde, a los consejos municipales, a las CAR locales. Allá están ávidos de entender estos temas y cuando uno va, lo reciben de muy buena gana. Nosotros como academia tenemos una gran labor en esto, no es decir que es la institucionalidad que está débil. Y finalizo respondiendo una pregunta que hacía Germán Prieto y es respecto a la ductilidad de las rocas. Él tiene razón, cuando el contenido orgánico total es muy alto, la roca puede no volverse tan fracturable. O sea, el término técnico es la fracabilidad podría disminuirse. Bueno, pues es que resulta que nosotros no tenemos lutitas masivas. El término shale gas de Estados Unidos, que podríamos traducirlo como gas asociado a lutitas, pues aquí no se va a dar tanto porque nosotros lo que tenemos es intercalaciones muy delgadas de limolitas calcáreas, de calizas, de limolitas frágiles, inclusive de chert, que esas capitas van a permitir que la fractura progrese. Pero eso solo nos lo va a decir el ingeniero una vez nos permitan hacer esos primeros pruebas de fracturamiento. Y tranquilos, fracking no va a haber ahorita en Colombia. El fracking es un proceso industrial que se dará mucho más adelante cuando deseamos entrar en el desarrollo industrial. Lo que se van a hacer ahorita son unos pocos pozos horizontales de corta longitud, estimo yo 3.000 pies, de pocas etapas, máximo 5 o 10, en unas cuantas locaciones. Y eso responde también a la otra pregunta, decía Julio, pero es que no podemos extrapolarlo, no lo podemos extrapolar a los llanos, al Bichada, al Amazonas. No, es que no necesitamos extrapolarlo a los llanos ni a Arauca. Necesitamos en el Valle Medio compartimentalizar esas provincias tectónicas que las conocemos y hacer no 1, sino 2, 3 o 4 proyectos pilotos integrales en esas diferentes locaciones para llegarle a las locaciones porque geológicamente son provincias diversas. John, disculpa que me salga un poquito de la parte técnica que estás planteando, que me parece muy importante. Ahorita podemos volver a ella, pero para no perder el hilo de lo que estaban ahora hablando y varios de los chats han tenido mucha preocupación con eso y quisiera remitirme a Pedro, y es cómo ves, Pedro, la transición energética realmente, desde tu experiencia, de tu grupo de investigación, en términos de temporalidad, en términos de factibilidad, vamos en buen camino, se va a lograr. ¿Qué opinas tú de eso, Pedro?
No, yo opino que debemos trabajar hacia allá, ¿no? La clave está en la transición energética, ¿no? Y la clave está en la diversificación. Yo creo que la gran dificultad ha sido, pues, tener una fuente de energía que nos sirva, pues, de base, ¿no? En el caso, por ejemplo, colombiano, la hidroeléctrica nos ha ayudado mucho con eso, pero obviamente que no se podrán hacer más proyectos hidroeléctricos de esa magnitud que se hicieron, pues, en los años 70, 80, ¿no? Entonces eso es preocupante, ¿no? Ver qué va a pasar luego, las hidroeléctricas se saturan, que tiene una vida útil, entonces necesitamos una fuente de energía firme, ¿no? Y hasta ahora la solar y la eólica no nos dan esa firmeza debido a que dependen, pues, de que haya viento, de que haya sol, ¿no? Todavía no se ha desarrollado, pues, la capacidad de almacenar energía a una escala tal, ¿no? Que lo permita, ¿no? Eso es lo preocupante, ¿no? Que la investigación sigue desarrollándose. Yo creo que se ha avanzado mucho, pues, en la solar fotovoltaica. Yo creo que esos avances son los que han permitido que realmente se piense ir más allá. Pues yo creo que el país y todos debemos ir hacia allá, hacia la transición. Esa es como la idea. Yo creo que en el sector transporte, más o menos, hace tiempo hay algo de transición. Hace tiempo el 10% por lo menos de la gasolina, pues no es gasolina, es etanol. En el mismo caso del diésel, aquí no se consume diésel petrolero puro, no, eso tiene un 10, 8 o 12% pues de biodiesel, ¿no? En cierta forma ha habido ahí un reemplazo, pues, del fósil y ahora, pues, yo creo que para nivel de las ciudades es muy importante lo de la movilidad eléctrica, ¿no? Así la movilidad eléctrica tenga un problema, pues, que yo le veo, que es la dependencia tan fuerte de la minería. Un carro eléctrico es un canto de amor a la minería. Eso requiere más la tabla periódica, realmente requiere, pues, mucho más que un carro de motor de combustión interna, ¿no? A pesar de eso, yo creo que la movilidad eléctrica hay que implementarla, pues, en las ciudades, debido, pues, al problema, pues, de que vivimos tanto en las ciudades ahora con la contaminación atmosférica, ¿no? Entonces yo creo que la transición va, y si hace falta, ¿no? O sea, lo hemos visto, pues, en las subastas, pero sí realmente también hace falta un compromiso mayor, pues, para ir hacia allá. Entonces yo creo que en eso vamos, ¿no? La verdad es que recordemos que lo importante es la matriz, ¿no? Y realmente, pues, la población crece y la demanda de energía crece. Entonces, en términos, por ejemplo, el caso del carbón, no se ha disminuido el consumo de carbón a nivel mundial, ¿no? Lo que se ha disminuido es el porcentaje de la participación del carbón en esa canasta energética. Y la historia nos ha enseñado que un energético no se deja de usar por problemas de reserva, ¿no? Cuando pasamos de la leña al carbón no era porque no hubiera leña, ¿no? Ya habían acabado los bosques europeos, pero todavía había leña, ¿no? Cuando el carbón pierde mercado, pierde parte de la matriz, no es porque se acabe el carbón, reservas de carbón hay para 200 años, lo que más, es porque hay nuevas formas en un sistema energético también es muy importante las formas del consumo de energía, ¿no? La forma donde se procesa la energía, se transforma, se utiliza, ¿no? Entonces el paso en la matriz hacia los líquidos no significó que se acabara el carbón, y lo mismo la transición no significa que los fósiles van a desaparecer, y el problema realmente no es de reserva, ¿no? Es un problema temporal, pues es un problema, pues, ojalá la transición la hagamos rápido, ¿no? Yo creo que ese es el punto, pues, pero por más optimista que se sea, horizontes de 20, 30 años, yo creo que es lo que se alcanza a manejar, pues, para tener como algo significativo en transición. Gracias, Pedro. Se nos empieza a terminar el tiempo, tenemos que empezar a pensar en concluir el foro, el conversatorio, pero yo creo importante no dejar de lado unas preguntas fundamentales, apelando un poco a la exigencia y al comentario de Germán, de hablar un poco de la parte técnica también que nos compete como geólogos, ingenieros y demás. Yo quisiera preguntar por esos elementos que siempre vienen a colación cuando se habla de fracking como los elementos más susceptibles de problemas. Por ejemplo, el asunto de los aditivos químicos, ¿cómo se tratan? ¿Eso es un problema que no tiene realmente solución o es un problema que se trata adecuadamente? El problema de las fugas de metano, por ejemplo, la propia contaminación de los acuíferos, ¿eso en qué estado está? Nosotros, ¿cómo entendemos ese tratamiento de los futuros pasivos ambientales que está en el centro de la discusión? Bueno, si quieren empiezo retomando el tema. Las preguntas son las preguntas que, digamos, siempre nos hace la comunidad y son preguntas repetitivas y me parece muy adecuado que estés tocando el tema. Quisiera saber si están viendo mi pantalla. Estoy compartiendo una pantalla y hay unos carros y unas arañas. Sí. Bueno,
El profesor Benjumea empezó con el tema del riesgo y yo aquí he notado que hay confusión entre el riesgo y el miedo. Yo le puedo tener miedo a las arañas, puedo tener una emoción que me causa una sensación de peligro, pero es que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento catastrófico multiplicado por digamos, la magnitud de ese daño. Y esos riesgos son medibles, son perfectamente, digamos, se pueden estimar y se pueden tomar medidas de mitigación. Y los riesgos se evalúan en esta industria. No es que se pone usted a hacer un proyecto, por ejemplo, que voy a contaminar acuíferos, entonces voy a ver si lo hago o no. No, señor, para eso se diseña el pozo con integridad de pozo, se hacen todos los estudios de sismicidad y todo lo demás. Entonces, el riesgo es algo que manejamos en esta industria. Y con respecto a si nosotros realmente estamos ante una incertidumbre, como le han querido hacer parecer al Consejo de Estado, yo quiero mostrar rápidamente el caso de los Estados Unidos, que tiene, aquí mal contados hay 1000 terapias cúbicos de gas descubierto. Para su información, Colombia tiene 4 terapias cúbicos, ellos tienen 1000. Han hecho más de 670.000 pozos al 2016 y 10 millones de pies horizontales perforados y fracturados. Señores, esto es una tecnología madura, esto está conocido, los riesgos están conocidos. Mire, el Geological Survey tiene 9.000 empleados, la Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección Ambiental, tiene 14.000 personas. Ahí hay 20.000 científicos. ¿De dónde vamos a partir? Que es que estos científicos están equivocados y no tienen idea de lo que están haciendo. Y hay leyes federales. El Act del Clean Air, del Drinking Water, de todas estas cosas. Lo que quiero decir con esto es que nosotros nos hemos dejado llevar del miedo, no queremos medir con estos proyectos piloto cómo es que se hace este pozo. Digamos que en nuestro campo nosotros sabemos hacer un pozo vertical, pero empecemos porque una comunidad nos vea en estaciones de trabajo ubicadas en diferentes municipios, viendo cómo se hace ese pozo vertical, cómo se hace el contrapozo, cómo se protegen los acuíferos, cómo después se reviste, cómo es que se va a hacer el horizontal. Y todo eso se va haciendo paso a paso en lo que han llamado una urna de cristal. Nosotros yo creo que podemos hacerlo y bueno, había preguntas como los aditivos. Bueno, César, es que se dice que los químicos son mortales y cancerígenos. Para empezar, solo forman el 0,5 al 1% de toda la mezcla, el 95% es agua y del 4 al 4,5% es arena o propante. Esos químicos son químicos conocidos, son surfactantes, son biocidas, son una cantidad de químicos que inclusive utilizamos hogareñamente. Pero nos han insertado en el imaginario popular que es que después de que se fractura esos químicos se van a regar en superficie y vamos a estar como con fuentes contaminando los pueblos, las vías. No, señor, eso no es así. Esos fluidos siempre están contenidos primero en la tubería y cuando migran en tanques de almacenamiento en superficie. Eso nunca está en la superficie. Entonces, en Estados Unidos hay una base de datos que se llama el Frac Focus. Ellos allá publican todos los químicos que están utilizando en cualquier pozo. Los invito a que entren, Frac Focus, denle un count y denle un pozo y ya están los... Nosotros tenemos que llegar allá. Naturalmente que los proyectos pilotos pues van a hacer unas pequeñas pruebas, pero hay normas, esos están perfectamente controlados y no es de que van a estar dispersados en el medio ambiente contaminando acuíferos, contaminando suelos, ni mucho menos. Y en cuanto a las fugas de metano, entonces es algo muy limitado. No nos vas a dejar cerrar. Permítenos a los otros también tener 3 minutos para un cierre antes de dar lugar a preguntas como los que tú estás teniendo. Dale. Voy a compartir también la pantalla y mostrar muy rápidamente para que rinda esto. ¿Se está viendo? Sí. No. Sí, ya. Bueno, listo. De Schlumberger. Aquí la incertidumbre es justamente esa dificultad de predicción. Aquí son las dificultades de predicción de la longitud de penetración de los fluidos del fracking en las fracturas naturales, más de un orden de magnitud en el problema. Todos estos temas han sido abordados también por instituciones no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos, que ponen de presente todos estos riesgos que tiene el fracking. Yo creo que sería muy bueno si en algún momento pudiéramos tener a Anthony Graffia, que es el profesor emérito de medios fracturados de la Universidad de Cornell, y él ha hecho muchos estudios sobre justamente todas estas dificultades de predicción del fracking.
y que es un mito que las fracturas en los shales siempre permanezcan. No estamos diciendo que siempre se salgan, pero que a veces tienen problemas, por supuesto tienen problemas. También de la EPA hay unos estudios sobre la liberación de metales pesados a las aguas, la liberación de metano. Nosotros no tenemos líneas bases en ese sentido en Colombia. Y la integridad. La integridad es un problema que no se puede negar. La integridad es algo que no funciona en el 100% de los casos, y aquí hay una muy buena base de datos en el artículo de Davis de 8.300 pozos revisados en el Marcellus Shale en Pensilvania entre 2005 y 2013, el 6,3% fueron reportados como defectuosos, y lo que se ve con los datos es que conforme pasa el tiempo, no es que haya un porcentaje menor de pozos con problemas, sino que esos porcentajes son tan altos que después de 20 años podemos tener que la mitad de los pozos tienen problemas de integridad. Entonces, esto es una realidad que está medida, y también ya hay algunos datos en algunos lugares que demuestran que los fluidos del fracking se salieron y interceptaron, me imagino, fallas, fracturas naturales, y llegaron a pozos de monitoreo, llegaron a pozos de aguas de consumo. Entonces, eso está estudiado. Y en otros lugares no han detectado que haya problemas, pero los investigadores como Vengosh y otros de la Universidad de Duke, lo que dicen es, estamos viendo, hasta ahora no encontramos la evidencia, pero ¿cuáles son justamente las tasas a las cuales las aguas subterráneas pueden fluir a lo largo de medios fracturados? Entonces, esto es un problema que puede ser un problema de largo plazo y que se puede estar dando, pero que todavía no está la evidencia medida, y son bastante cautelosos con que no encuentran ahora en la investigación, pero pueden encontrar. Y ya Germán efectivamente habló, hay sismos de más de 5 relacionados no con el fracturamiento hidráulico en particular, sino con la reinyección de aguas, y ese es un tema que aquí ya se ha comenzado a estudiar, pero no suficiente, pero relacionados directamente con fracturamiento hidráulico, hay sismos detectados en Canadá hasta de 3,9. Y aquí lo que tenemos es que el sismo por reinyección en Puerto Gaitán, el de mayor magnitud que se tuvo fue de 4,4. Entonces tenemos ahí un nuevo nido sísmico. Yo creo que esto valdría la pena estudiarlo bastante más, y aquí es mostrar un ejemplo de soluciones teóricas de mecanismos focales alrededor de Mocoa solamente, y podemos verlo en muchos otros lugares del país, y es que tenemos muchas incertidumbres de cómo es la distribución de nuestros esfuerzos tectónicos. Cuando se hace con brújula, cuando se hace con un largo etcétera de cosas, vamos a tener esos problemas. Y termino diciendo que a pesar de que se dice que hay sobreregulación en el sector petrolero, no hay suficientes datos que tengan una veeduría independiente, y cuando los hay, y reitero, esto lo tiene la ANH porque ellos pagaron los análisis de laboratorio, lo que se está viendo es que en zonas petroleras hay unos antecedentes muy graves de contaminación de agua y de contaminación de aire. Gracias. Si me permiten, yo doy un comentario final. Yo estoy de acuerdo con Julio que hay muchas evidencias de problemas que han tenido pues que se han estudiado. Lo que hay que sacar de ahí, yo no creo es decir, yo creo que es importante entender esos problemas, pero por ejemplo, el artículo que mostrabas ahorita del grupo de Di Giulio, en ese artículo es clarísimo el error que cometieron. El error que cometieron es que esos pozos se estaban inyectando para fracturamiento muy cerca de la superficie comparado con donde está el agua potable que se utiliza en Pavilion. Entonces, para mí y para el autor también, lo dice en sus conclusiones, cuestión número 1, no haga inyección, no haga fracturamiento a niveles tan superficiales que estén cerca del agua de consumo. Entonces, si en Bogotá nuestros pozos están a 1 kilómetro o 2 kilómetros de profundidad, pues no podemos hacer fracturamiento hidráulico sino hasta 4 o 5 kilómetros de profundidad. Pero si en otros lugares sí hay, esa es una limitante importante que podemos sacar provecho de los estudios que se han hecho en otras partes. No siempre son aplicables al mismo lugar, pero sí sabemos que no podemos fracturar tan cerca del agua potable, porque existe la posibilidad de contaminación. Eso no es, esa parte no la niego.
Yo solo quiero concluir con varias cosas, en particular sobre los proyectos, los PPI, y es que yo tengo varias, digamos, sugerencias para que esto se llevara a cabo. Digamos, yo estaría más de acuerdo que se llevara a cabo si se hacen ciertas cosas. Por ejemplo, en los proyectos como están planteados por el ministerio, quien decide si finalmente pasa o no pasa, es decir, si se continúa o no, es en un 90% miembros del gobierno. No me importa quién sea el gobierno, pero pues es solo un grupo de gente que está en un solo jefe. Hay un pequeño conflicto de interés ahí, que debería ser mucho más abierto ese comité para que digamos, se dé una sugerencia de continuar o no continuar con los proyectos cuando los resultados empiecen a salir. Segundo, el monitoreo. Creo que es algo clave en esto. En la discusión del chat estaban hablando ahí sobre contaminación y sobre valores de radioactividad, etcétera. Pero lo que necesitamos es las líneas base, es realmente invertir en estudiar las condiciones del agua hoy, cómo está en este momento, por qué está como está, si se puede, y ver cuál sería el efecto hacia futuro si, por ejemplo, efectivamente parte de esa radioactividad que tiene la Luna, sea bajita o no, llega a superficie, porque es diferente tener una reactividad en roca que uno pues no se la come, así está en el agua y se la toma. Eso es, el efecto será muy distinto en el ser humano. Entonces, ese tipo de cosas no se han hecho y es lo que creo que se debe enfocar, es en hacer esa línea base con la mejor calidad, con la mejor apertura de información. John nos dice, efectivamente, hay grupos en Europa, en Estados Unidos, que tienen esas bases de datos de qué químicos se utilizan. Perfecto, es buenísimo, pero aquí necesitamos que eso esté perfectamente abierto, totalmente abierto, para que podamos mirar qué se está inyectando y cómo eso está afectando las aguas superficiales que estamos consumiendo, que la comunidad está consumiendo, y podamos tomar una decisión hacia el futuro. Eso es lo que yo pienso que se requiere para realmente empezar estos proyectos hacia el futuro. Me gustaría oír si, por ejemplo, si las condiciones, digamos, de las instituciones que tienen que hacer el monitoreo y eso, si tuviéramos todo el dinero del mundo y tuviéramos toda la gente, los 9.000 o 10.000 que tiene el Servicio Geológico de los Estados Unidos, si eso estuviera, John o Julio, ¿estarían de acuerdo con que empezáramos con esos proyectos? Bueno, se nos está acabando el tiempo y quisiera darle la palabra a John y a Pedro para que hagan un poco sus observaciones finales. Acabamos terminando. El profesor Pedronel, siga, que no lo hemos escuchado. Sí, yo pienso dos cosas. Yo pienso que pues, realmente todo el fracking como tal, como lo conocemos, es algo del siglo XXI, ¿no? Empieza pues en este 2000 para acá. Yo pienso en particular que en Estados Unidos cometieron todos los errores del mundo y hicieron todos los crímenes ambientales que podían hacer. En mi opinión, eso fue una movida fuerte para cambiar la geopolítica mundial. Entonces, dieron licencia abierta para hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que esos errores son evidentes y las embarradas son evidentes. Está muy bien documentado, lo que pasó en Oklahoma, lo que pasó en todo lado, está muy bien documentado. Entonces yo creo que esas son experiencias pues aprendidas que aquí no se pueden repetir, ¿no? Ayudó mucho allá que el subsuelo en Estados Unidos es propiedad privada, ¿no? Eso ayudó mucho pues a que se diera pues esa forma como lo hicieron allí, en la forma. Lo otro es la escala, ¿no? La escala en la que se hizo en Estados Unidos, en la que se ha hecho, es algo que es preocupante, ¿no? Yo pienso que hay que pensar si se llega pues a algo, que la escala no puede ser de esa magnitud, no es lo mismo hacer pues 300.000 pozos, no, eso no es lo mismo, ¿no? Si aumento la cantidad de pozos, aumento la probabilidad de que se materialicen por los riesgos, ¿no? Entonces la escala es un tema que también es bastante complejo. Por ese lado de lecciones aprendidas, yo creo que eso es claro y vamos a encontrar muchos reportes que absolutamente bien documentados de cosas que no se han hecho como deben ser. Bueno, lo otro que yo quiero, en lo que yo insisto mucho, es en la parte de los fluidos de fractura, ¿no? Realmente ahí tiene que haber mucha transparencia. En Estados Unidos el proceso prácticamente fue porque se obligó a que las empresas
publicara, ¿no? Cuando Fracfocus sale y lo demás es porque ya había habido una presión muy fuerte pues, de la sociedad civil para que hubiese transparencia en la publicación pues, de las composiciones de los fluidos de fractura. Un caso que yo le he hecho seguimiento es el caso pues, de los betes, de lo que es los aromáticos, el benceno tolueno chileno, ¿no? Que realmente se usaron en un comienzo cuando se empezó el fracturamiento hidráulico por los 80, 90, se aplicase pues en los quad bed methane, en los lechos de carbón, ahí se empezó a usar y la EPA entró y realmente hizo una reunión con todas las empresas y llegaron a un acuerdo de que no iban a usar este tipo de fluidos, porque ni siquiera es un aditivo importante, sino que es simplemente para diluir algo, pero no es un aditivo clave pues, en el fracturamiento hidráulico, ¿no? Y hubo un compromiso ahí de no usar los PETs, pero luego cuando se desata todo el proceso fracking en los Estados Unidos, volvieron a medir y encontraron que otra vez estaban usando los aromáticos, ¿no? Entonces después tuvo que volver a entrar la EPA a llegar a acuerdos de prohibir de que eso no se podía usar y hay un acuerdo pues tácito y hay ley también ya en ciertos estados donde se prohíbe pues completamente el uso, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber una transparencia muy grande en el fluido de fractura y eso en Colombia tiene que ser una lección aprendida que desde el inicio tiene que estar muy claro eso, ¿no? Eso es un punto importante ahí, porque ahí hay problemas pues, de propiedad intelectual, las compañías pues, de servicios tienen sus formulaciones, entonces ahí tiene que haber una política muy clara de transparencia de qué fluidos de fractura se usan, porque realmente, si uno habla de riesgo, el riesgo pues, de que ocurra pues, que se contaminen aguas es porque tiene que haber un contacto de estos fluidos con los cuerpos de agua, ¿no? Entonces hay que conocer muy bien el fluido de fractura para saber qué posibles impactos puede tener en caso de que haya algún derrame, ¿no? Y también la composición del fluido de fractura tiene mucho que ver con la composición del fluido de retorno. Entonces, no se puede mitigar el impacto del fluido de retorno y las de fractura si uno no tiene un conocimiento muy claro, muy transparente de ese tipo de fluidos. Entonces, ahí tiene que haber mucha transparencia en ese sentido. Gracias. Pedro, vamos cerrando con una última intervención de John. John, adelante. No, muy bien. Yo estaba mirando mis notas y tú empezaste con un par de preguntas que quedaron sin responder, entonces vamos respondiéndolas. Decías, ¿el fracking revolucionará la economía colombiana? Y dos, ¿o devastará el medio ambiente? Entonces, ya vimos en este foro que no va a revolucionar la economía colombiana. Esto no nos va a sacar de pobres, como decía Pedronel, esto no tenemos la escala de los Estados Unidos. Nos va a dar unos recursos que nos permitirán alargar nuestra autosuficiencia y esos recursos son los que van a apalancar precisamente esa diversificación energética y otros, ojalá, solucionan los problemas sociales que hay. Pero es claro que esto no es la solución a la economía. Somos un país que ha olvidado el campo completamente. Nuestras fincas son fincas de placer, no son fincas productivas. Entonces tenemos que retomar el campo. Y en la parte ambiental, no es que vaya a devastar el medio ambiente, lo hemos comprobado en los Estados Unidos, no es que esté devastado, ellos están haciendo las cosas de alguna manera mejor que nosotros, pero sí tenemos que revisar qué es lo que le estamos haciendo al medio ambiente. Es que nosotros somos los primeros que estamos afectando con esos gran niveles de deforestación, con esos monocultivos que consumen mucha agua. Mire que en agua tenemos mucho por hacer, tenemos que lograr eficiencias. Y yo sé que Fede Palma lo está haciendo, yo sé que los cañicultores están investigando en eficiencias. Entonces no es solo pensar en la diversificación, sino en el hoy. ¿Qué puedo hacer yo por el medio ambiente? Voy a responder puntualmente 3 preguntas que hacían. Uno era si la fractura supuestamente podía alcanzar superficie. No, Julio, no hay forma de geomecánicamente usted romper 4 kilómetros de roca. Primero que todo, no tiene la capacidad de bombeo, ni hay tubería que le resista. O sea, una tubería le resiste a usted 20.000 PSI y ya se le revienta. Pero no hay forma de que usted atraviese esos estratos y finalmente usted está monitoreando la fractura. Si es que la fractura se le sale de su zona de interés, pues usted para el bombeo y ya la fractura no sigue progresando. Entonces, ese mito de que la fractura va a llegar a los acuíferos, y Germán bien lo decía, es que en Pensilvania estaban fracturando a 2.000 pies de profundidad y por eso fue que en Nueva York previvieron el fracking, porque el Marcellus Shale es muy somero. Y con respecto, espérate, porque la referencia hasta que usas de Davis de que el 6,3% de los pozos presentan fallas, yo te invito a que no la vuelvas a utilizar, porque es que cuando lees detenidamente el paper, sabes perfectamente que aunque Davis tenía otros autores, recuerdo a Vidis, a Concidiaria, que hablaban de mucho menos porcentajes, él escogió el dato de un señor que se llama Ingrafea, y te invito a que mires en la bibliografía, y vayas al paper de Ingrafea,
El paper de Ingrafea ha sido ampliamente criticado por las mentiras que dice. Para los que no saben quién es Ingrafea, Ingrafea es ese señor que aparece en la película Gasland, denigrando el fracking. Y para los que creen que Gasland es la verdad, los invito a que vean una película que se llama Frackland, en donde aclaran todas esas mentirillas de Gasland con ciertas unidades económicas. Pero Davis, ¿en qué se equivocó? Y por eso ha sido criticado. Hay una autora, una PhD en geología, que es Kate Brown. Te invito a que mires a Kate Brown. ¿Cómo califica a Infragea? Lo voy a leer en inglés. In terms of shale and hydraulic fracturing, Ingrafea might have such a credibility these days as a Kardashian wedding. O sea, lo compara con una película de